Episodio 2. El invierno se acerca. Andrigdrum conoció bien el plan. Estaba en plena preparación de este ataque contra las Islas Escudo. Después de que Euron Greyjoy tomara la corona, un nuevo vigor había llegado a las Islas del Hierro. Los hombres del Hierro susurraban entre ellos con entusiasmo sobre las riquezas y la gloria que les esperaban después de ser arrebatadas a los groenlandeses. Muchos habían pensado que el ataque propuesto sería en Lannisport. Era una elección lógica, ya que Lannisport era fácilmente accesible para los hijos del Hierro y, a cualquier hora del día, siempre tendrían el elemento sorpresa. Pero Andrik, al estar incluido en el plan urdido por su rey, sabía que atacarían en el dominio. Era un objetivo ambicioso, pero bastante imposible por medios convencionales. Muchos señores y capitanes de la flota de hierro se habían opuesto al ataque a las Islas Escudo. Se opusieron a este plan no por cobardía, sino por el viento y la distancia que implicaba. La fuerza de los hijos del hierro residía en las yeguas y eso significaba que necesitaban conseguir victorias rápidas sufriendo pérdidas mínimas. Solo así podrían tomar las Islas Escudo con una fuerza de desembarco. El problema, sin embargo, reside en el elemento sorpresa. El plan de Euron dependía del elemento sorpresa, pero navegar con sus barcos largos a lo largo de la costa como era la costumbre les quitaría esa ventaja. Allí llegaron los magos que se encontraron en el silencio, el buque insignia de Euron Greyjoy. Los magos, por medios que lo dejaron francamente atónito y lo asustaron, lograron doblar los vientos a su voluntad. Eso permitió que la flota de los hijos del hierro viajara más al oeste y pusiera en práctica el plan de Euron. El plan no era tan simple, pero sí efectivo y, para marineros disciplinados como los hijos del hierro, era realmente sencillo. Se reunió 12 lanchas rápidas lideradas por Torwald Dientemarrón y el Remero Rojo. Ambos tenían 6 lanchas bajo su mando. Los dos conducirían los barcos a Escudo Sur, la isla más cercana al río Mander, y quemarían la escasa flota estacionada allí. En lugar de establecer un combate cuerpo a cuerpo con los barcos, el ataque se realizaría únicamente con armas de artillería. Después de este ataque, Dientemarrón y Remero tendrían que retirar sus barcos y navegar hacia el Mander. Allí se les encomendaría la tarea de saquear y saquear a su antojo. En ese momento, las Islas Escudo reunirían a su flota restante y navegarían para enfrentarse a los hijos del hierro que estaban saqueando el Mander. En ese momento, toda la fuerza de la flota de hierro atacaría a las Islas Escudo y las tomaría por la fuerza. El primer día, la primera parte del plan se desarrolló sin problemas. Torwald Dientemarrón y el Remero Rojo cumplieron su promesa y lograron atraer la atención de los señores de las Islas Escudo hacia el Mander. Ahora, era el momento de cumplir su parte del trato y arrebatarle Escudo Sur a la Casa Serry. Fue una tarea fácil, ya que gran parte de la fuerza de la Casa Serry ahora estaba luchando contra su rey en el mar. No utilicéis flechas de fuego. Quiero que los puertos estén intactos. Las necesitamos para asaltar y saquear todo el dominio, gritó Andrik a sus hombres, quienes respondieron con un grito de entusiasmo ante la perspectiva de apoderarse de las riquezas del dominio. Andrik pudo distinguir el puerto de Escudo Sur y contó 5 barcos en el puerto. Desafortunadamente para esos cabrones del sur, esos barcos no iban a ser de mucha ayuda. El viento estaba de su lado y justo cuando sus barcos se acercaban al alcance de los arqueros enemigos, dio su señal. Hombres, preparad vuestras flechas. Con facilidad adquirida, sus hombres sacaron las flechas y los tambores de su barco e hicieron señales a los demás barcos bajo su mando. Knock, suelto. Con múltiples silbidos, cientos de flechas atravesaron el aire y comenzaron a atacar a los groenlandeses. El fuego de respuesta de los arqueros enemigos fue insuficiente y sus flechas simplemente desaparecieron en el mar. El dios de la tormenta puede ser nuestro enemigo, pero el rey Euron ha atado al dios de la tormenta. Por el dios ahogado. Andrik gritó y sus hombres se llenaron de vigor y nuevamente bombardearon a los groenlandeses con flechas y escorpiones. La muerte llovió sobre los groenlandeses y pudo ver que muchos de ellos simplemente estaban corriendo hacia atrás aterrorizados. Bueno, dejémosles que sigan avanzando hacia el interior. El desembarco siempre era el momento en el que los hijos del hierro se volvían vulnerables. Con los groenlandeses huyendo de las costas, la lucha sería mucho más sencilla. Su propio barco fue el primero en llegar al puerto embistiendo directamente a uno de los barcos que intentaban escapar, pero fue en vano. Andrik saltó por encima de la borda hacia la cubierta del barco enemigo. No perdió el tiempo y rápidamente cortó la garganta de un hombre que fue lo suficientemente tonto como para dudar en enfrentarse a él en batalla. Este era su día para traer gloria a la casa Drum y no iba a perder ni un solo momento.
Soltó un rugido y cargó contra un grupo de groenlandeses sin carácter. El mar se estaba volviendo rojo con la sangre de sus enemigos y estaba seguro de que el dios ahogado estaba mirando en ese momento. No era un hombre piadoso, pero estaba seguro de que disfrutaría matando a todos esos hombres y luego disfrutaría también de sus mujeres. Ese día, las Islas Escudo cayeron y el número de viudas solo iba a aumentar con el paso de los días. El llanto de mujeres y niños llenaría las islas durante muchos meses y ni un alma en el dominio podría ayudarles en su momento de necesidad. XXXXXX. John Connington no disfrutaba de lo que hacía, pero cumpliría con su deber incluso si eso significaba matar a hombres que habían jurado lealtad a la casa Connington. Golpeó la cara de un niño con el escudo redondo que tenía en la mano izquierda. El niño cayó con un río de sangre fluyendo de su nariz. Un destello de acero hizo que el niño quedara en las garras del extraño. El niño era demasiado joven para morir, pero John no tenía el lujo de sentir lástima por él. Al momento siguiente, estaba cortando la garganta de otro niño que estaba demasiado ansioso por atacarlo. Griffin's Rose tuvo mucha mala suerte al haber enviado a sus combatientes veteranos a desembarco del rey para responder al llamado del rey Tommen, pensó. Esto dejó solo a los muchachos novatos para proteger el refugio de Griffin y tuvo el asco de matarlos. Aún así, cumplió con su deber hacia su rey. Le fallé al padre, pero no le fallaré al hijo. Jon resistió su determinación y continuó luchando para entrar al castillo, quitándole la vida a hombres que deberían haberlo recibido con los brazos abiertos. En su juventud, semejante falta de respeto habría encendido su temperamento, pero la batalla de Belis le había mostrado el error de dejarse llevar por las emociones. Se extralimitó y luchó por la gloria de acabar con la vida de Robert Baratheon. Por ese error, su príncipe plateado perdió la vida en el tridente. Fue exiliado a Essos y el nido del grifo cayó en manos de su primo. En realidad, estaba contento de que un Connington conservara el castillo y, aunque perdió algunas tierras ante otros señores de la tormenta, era algo con lo que su casa podía vivir. Lo que se perdió se puede recuperar en esta guerra y, una vez que ésta terminara, planeaba regresar aquí y gobernar tal como lo habían hecho su padre y sus antepasados antes que él. La lucha continuó durante algún tiempo más y se cobró la vida de muchos soldados valientes, pero enfrentarse a las fuerzas de la Compañía Dorada no fue una tarea fácil. Los habitantes de las tormentas pueden ser un grupo marcial, pero incluso ellos palidecen en comparación con los hombres curtidos en la batalla de la Compañía Dorada. La lucha fue disminuyendo a medida que el resto de los guardias de Connington se rindieron al darse cuenta de la facilidad con la que la Compañía Dorada estaba matando a sus compañeros. Los habitantes de Stormlanders arrojaron sus armas y Jon agradeció su rendición. Se volvió hacia Arya Strickland, el capitán general de la Compañía Dorada. ¿Cuánto perdimos? 8 hombres. Otros 10 están heridos y no estarán listos para luchar de inmediato, informó Arry. Le pediré al maestre que los trate de inmediato, le aseguró Jon al capitán. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? No planeas quedarte con este castillo, ¿verdad? Preguntó Arry. No. Mi intención es llevar a nuestros hombres a Bastión de Tormentas y tomarlo antes de que el resto de los señores de la tormenta se den cuenta de lo que está sucediendo. Con Bastión de Tormentas en nuestras manos, tendremos una posición muy defendible para hacer la guerra a los Lannister, razonó Jon mientras miraba el mapa de las tierras de la tormenta. También será una victoria simbólica sobre los Baratheon. También está el hecho de que la mayor parte de nuestras fuerzas aún no ha desembarcado en Poniente. Necesitaremos un castillo como Bastión de Tormentas para protegernos de cualquier contraataque de los Lannister o los señores de la tormenta. También tomará tiempo desembarcar los elefantes, le recordaron Arry y Jon sabiendo que necesitarían tiempo para transportar a toda la Compañía Dorada desde Lys. Solo la mitad de la compañía había desembarcado en las costas de Poniente y el lugar de desembarco elegido estaba plagado de tormentas. Será un desafío desembarcar de forma segura a toda la compañía en una gran flota y es por eso que estaban acompañados en pequeños grupos a la vez. ¿Cómo planeas tomar el castillo? Stannis Baratheon permaneció Bastión de Tormentas con 500 hombres durante un año entero y el ejército del dominio acampó fuera de esos muros en vano, preguntó Arry ahora que sabía cuál era su próximo destino. Todos hemos oído la historia de la resistencia de Stannis Baratheon, pero en ese relato hay un hecho interesante. Un contrabandista que luego se hizo conocido como el Caballero Cebolla logró introducir comida de contrabando en el castillo. ¿Cómo crees que lo hizo? Preguntó Jon. Estoy seguro de que tienes una solución. Arry puso los ojos en blanco sutilmente ante los habitantes de Westeros y su talento para el dramatismo en tiempos de guerra.
Hay un túnel secreto que lleva desde Bastión de Tormentas hasta el océano. Después de mi exilio, he estado explorando los puntos débiles de Bastión de Tormentas para este preciso momento. Zarpamos hacia Bastión de Tormentas en 4 días después de que hayamos instalado adecuadamente las defensas de la colina del Grifo. Tomaremos el último bastión de Stannis Baratheon. Cuando los estandartes Targaryen ondeen sobre los muros de Bastión de Tormentas, enviarán una señal a todos. Los señores de Poniente de que los dragones han vuelto y con toda su fuerza, dijo Jon y afirmó para sí mismo que sería suficiente para obligar a varios señores a cambiar de bando en el sur. Ojalá todos los dragones estuvieran aquí y yo estaba tan entusiasmado como tú, Jon. Necesitamos aliados si queremos conquistar todo Poniente. La Compañía Dorada sola no puede ganar los 7 reinos. Si Daenerys Targaryen y sus 3 dragones estuvieran aquí, entonces habría una posibilidad de que nosotros solos pudiéramos haberlo hecho, pero sin ella, necesitamos aliados regionales. Harry se sentó frente a Connington y señaló al dominio. Tommen Baratheon está casado con Margaery Tyrell. Dudo que el dominio se queda callado cuando amenazamos a su preciada reina y a su joven rey. Tienes razón, por eso ya me he puesto en contacto con Doran Martell antes de zarpar de Lys. Antes de que el ejército de Reach cruce a las tierras de la tormenta consolidaremos nuestro control sobre ellas. También he oído que las tierras de los ríos han estalado en rebelión una vez más y eso mantendrá ocupados a los Lannister. Ya los Tyrell estarán al límite para centrarse adecuadamente en nosotros solos, predijo Jon y Harry, a regañadientes, dejó el asunto en paz. Por ahora. ¿Pero qué pasó con Daenerys Targaryen? Preguntó Harry una vez más. Aegon es el heredero y cuando llegue el momento, ella zarpará tras darse cuenta de la inutilidad de quedarse con Meereen. Cuando llegue el momento, ella llegará y podrá casarse con Aegon. Para entonces, habremos derrotado a los señores de la tormenta y también a los Tyrell si es necesario, dijo Jon y Harry decidió confiar en el Griff por ahora. ¿Quién liderará el ataque a Bastión de Tormentas? Preguntó Harry. Lo haré. Respondió una tercera voz y su rey entró en la habitación con su espada jurada, Rolly, siguiéndolo de cerca. Los Baratheon me quitaron mi hogar, mi familia y mi derecho de nacimiento, Jon. Tengo la intención de tomar lo que es suyo contigo a mi lado. Lideraré el ataque a Bastión de Tormentas, declaró Aegon y, por un momento, Jon pudo ver el fantasma de Rhaegar en su hijo. El último dragón, muchos lo llamaban el príncipe plateado. Pero él no fue el último, ni su hijo será el último. Vendrán más dragones, pero no habrá más ciervos ni leones. Jon solo ascendió y fue recompensado con una sonrisa de su rey. Mantendré a tu hijo a salvo, Rhaegar. Veré a tu hijo sentado en el trono de hierro y solo entonces podrás enfrentarte en el más allá. Te miraré a los ojos y me disculparé por fallarte, pero me ganaré tu perdón restaurando tu legado en el trono de hierro. Lo prometo. XXXXXX. Ellaria Arena lloró la muerte de su amante y del padre de sus hijos, que murió a manos de ese monstruo que mató a la hermana de su amante y a sus hijos. Ella misma habría matado a esa arrogante y sonriente puta Lannister ese fatídico día después del juicio. Lo único que la detuvo fue que sabía que la venganza vendría, pero sería algo que heredaría profundamente el negro corazón de la reina Lannister. Aunque su plan inicial de matar a Myrcella no haya dado frutos, estaba segura de que su segundo intento había sido un éxito. Había aprendido a usar venenos gracias a su amante y Oberyn era un maestro y amante experto. Estaba enfadada con Doran por echar a perder su plan inicial y por su negativa a hacerle daño a Myrcella, pero le sorprendió que no hubiera enviado a Tristane a la capital como había dicho que haría. En cambio, Doran había inventado una excusa sobre la marcha. Tristane tendría que visitar Starfall por un asunto importante y luego viajaría a toda velocidad hacia la capital. Ella inmediatamente supo que algo estaba pasando con Doran y algunos de los amigos de su amante dentro de Lanza del Sol, que no eran espías, le habían informado que Doran tenía una reunión secreta con un magister Pentosí. De lo que se trataba de esa reunión, ella no lo sabía, pero después de esa reunión, había notado que Doran había estado actuando de manera extraña. Si bien tenía su opinión sobre el alcalde de los Martell, puso en pausa sus planos para obtener una imagen clara. Si iba a cometer traición contra el hermano de Oberyn, entonces sería con la conciencia tranquila y el conocimiento de que no tenía otra opción. Entonces, esperó y conspiró con sus hijas para el momento adecuado para atacar. Pero fue tomada por sorpresa cuando ella y sus hijas fueron invitadas a cenar con el príncipe Doran de repente. Así fue como ella y sus hijas se encontraron en Lanza del Sol.
Justo cuando se acercaron a los guardias apostados fuera del salón donde se celebraban los festejos, las grandes puertas se abrieron y la persona que salió del salón tomó a Ellaria por sorpresa. «Señora Mellario», dijo Ellaria en estado de shock. «Ellaria», exclamó la consorte del príncipe Doran y la abrazó. «Escuché lo que le pasó a Oberyn. Todos lo extrañamos». Mellario la abrazó con un poco de fuerza, pero a Ellaria no le importó. La hermana de su hermano siempre había sido amable con ella, por lo que estaba en parte feliz de verla regresar a Lanza del Sol después de sus largos años de exilio autoimpuesto. Por otro lado, a Ellaria le preocupaba la presencia de Mellario, ya que estaban sucediendo demasiadas cosas a la vez, lo que la tomaba por sorpresa una y otra vez. Como si eso no fuera suficiente, los ojos de Ellaria se abrieron de par en par cuando otra figura familiar siguió a Mellario. Era una chica alta y pechugona con cabello largo y oscuro que seguía de cerca a Mellario. Ellaria reconocería a Ariane en cualquier parte del mundo, ya que Oberyn en sus visitas a Norvos siempre se había quedado con su sobrina y ella estaba presente en todas esas visitas. Cuando nos enteramos de lo que le pasó al tío Oberyn, zarpamos inmediatamente de Braavos. «Habrá venganza y será rápida, tía», dijo Ariane y luego la princesa de Dorne se volvió hacia los hijos de Ellaria y los saludó felizmente. Si Oberyn estuviera aquí, realmente habría disfrutado de que toda su familia estuviera unida bajo un mismo techo. Por el amor que sentía por su amado difunto, decidió seguir la corriente y apagar las llamas de la venganza de su mente antes de seguir a la princesa y a su madre al salón. No le sorprendió ver a Doran a la cabeza de una larga mesa con su confiable guardaespaldas Summer Islander, no lejos del príncipe. «Venid, mis sobrinas y tú también, Ellaria. Súmate a la mesa con nosotras, tenemos mucho que discutir», dijo Doran con una mirada peculiar que ella no pudo descifrar. A pesar de sus reservas sobre Doran, se sentó junto a Mellario y sus hijas se sentaron cerca de Ariane, quien rápidamente atrajo la atención de sus hijas con su belleza e ingenio. Tenía curiosidad por notar que Tristane no estaba presente en esta pequeña reunión. Quentyn estaba con Lord Jon Wood, según ella, pero se le preguntó dónde se había ido Tristan. «Tristane está en los jardines del agua y Quentyn está en esos para finalizar un acuerdo comercial que he estado planeando durante algún tiempo». Desafortunadamente, era necesaria la presencia física de un Martelli, como estaba emocionada por el viaje, le permití irse. Doran explicó su pregunta no formulada. «Realmente me hubiera gustado ver a mis hijos bien y fieles después de todos estos años, esposo. Pero como siempre, tienes tus razones y, convenientemente, te olvidas de pensar en los demás en tus pequeños aviones». Mellario se burló del príncipe y Ellaria sintió una oleada de satisfacción cuando Doran se estremeció levemente. Los años de separación no habían disminuido las peleas entre ellos, al parecer. «No tenía forma de saber que visitarías Lanza del Sol, querida esposa. Si recuerdas la última vez que hablamos, hiciste un juramento de nunca poner un pie en este castillo», le recordó Doran a su esposa, quien solo se rió burlonamente del príncipe. «Gobernante de Dorne. Me sentiría deshonrada por faltar a mi palabra y presentar mis respetos a Oberyn. Cualesquiera que sean las disputas que tenga contigo, le debo demasiado a tu hermano como para faltarle el respeto. Él hubiera querido que estuviera aquí para consolar a sus seres queridos», dijo Mellario mientras tenía una mano reconfortante sobre Ellaria. Puede que Mellario no lo supiera, pero Ellaria se sintió alentada por sus palabras y agradeció a los dioses que aún no hubiera desatado el plan de atacar a Doran y a su débil hijo. «Sí, mi hermano era un hombre mejor que yo. Lo admito libremente. Él amaba y luchaba ferozmente como un martel. Era alguien que encarnaba las palabras inquebrantable, inquebrantable e inquebrantable». Doran hizo un brindis y levantó su copa de vino. «Por Oberyn Martell». «Por Oberyn», corearon todos a la vez. Hubo un silencio confortable mientras todos comían el pastel de paloma que sirvieron los sirvientes. Ellaria intercambió una mirada con Ovara, Nymeria y Taine y se acercó sutilmente con la cabeza enfatizando que debían concentrarse en la comida. «Tengo algunas noticias que darte y, como todas las personas importantes están aquí, puedo aprovechar esta oportunidad», dijo Doran y el corazón de Ellaria se aceleró al ver la mirada de Doran. Vio con el rabillo del ojo que sus hijas sujetaban con fuerza sus tenedores. «Pero antes que nada, debo disculparme con Ellaria y mis sobrinas. Puede parecer que soy frío e indiferente ante su dolor, pero sé que Oberyn era querido para mí más de lo que jamás sabrán. Él y yo fuimos cortados por el mismo patrón, a pesar de lo que muchos me ven. Oberyn siempre fue la víbora. Mortal, peligroso, impredecible. Ningún hombre se atrevía a pisarlo. Yo era la hierba.
Agradable, complaciente, de dulce aroma. ¿Quién temería caminar sobre la hierba? Pero es la hierba la que esconde a la víbora en su interior y la protegida hasta el momento de atacar. Habíamos planeado y conspirado para ver la destrucción de Tywin y su miserable legado. Tywin puede haber ido a este mundo, pero me encargaré de que la sangre de Elia se pague con la aniquilación total de la casa Lannister. Observaré con mis propios ojos cómo Casterly Rock se derrumba desde dentro y deja un enorme agujero en su lugar, dijo Doran, y Ellaria miró esperanzada al príncipe. Pero no puedo hacer que mis movimientos sean tan obvios para mis enemigos. Por eso me negué a entregarte a Ellaria, la bastarda del Matarreyes, y esa es la misma razón por la que no pestañeé cuando le diste un beso de la muerte. ¿De verdad crees que albergaría a una hija de esa miserable casa en estos salones donde mi querida hermana bailó y cantó conmigo y mi familia? Cuando los Lannister la masacraron, perdí la última luz de este mundo y cerré mi corazón a cualquiera. Me negué a mostrar mi dolor y angustia como mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque nunca quise que la rabia y el odio ardieran en mis venas. No, inhalé la rabia y la convertí en un arma afilada y ahora ha llegado el momento de atacar. Doran hizo una pausa y Ellaria observó con morbosa curiosidad cómo Otale entregaba un pequeño trozo de pergamino. Ellaria y sus hijas ya estaban sudando bastante por el inusual giro de los acontecimientos. Una gran hueste ha desembarcado en las tierras de la tormenta y ha iniciado el principio del fin para los Lannister. Está liderada por un enemigo de la casa Lannister, pero necesito asegurarme de que las promesas hechas por este enemigo sean ciertas. Habrá combates en las tierras de la tormenta y he oído que los hijos del hierro han comenzado a atacar el dominio. Los Tyrell también estarán distraídos y mientras esto sucede, las lanzas de Dorne estarán listas para atender la llamada, dijo Doran, volviéndose para mirar a su hija Arianne con una mirada evaluadora. ¿Estás listo para hacer lo que hay que hacer? Preguntó Doran y Ellaria luchaba por seguir lo que estaba sucediendo. Necesitaré una escolta que me acompañe, dijo Arianne encogiéndose de hombros y escuchando a las serpientes de arena. Si estás de acuerdo, mis queridas sobrinas pueden acompañar a mi hija a Stormlands. Reúnanse con los hombres llamados Jon Connington y Harry Strickland. Infórmense sobre alguien llamado Jon Griff e infórmenme de sus hallazgos lo antes posible. Tomarán el barco más rápido y lo antes posible, dijo Doran, sorprendiendo a toda la mesa y haciendo que se quedaran en silencio. Ninguno de ellos podía entender lo que estaba sucediendo, pero Arianne fue la que hizo la pregunta más relevante. ¿A dónde navegaré, querido padre? A Griffin's Roast, hija mía. Irás a la sede de la casa Connington, pero en lugar de un grifo, me gustaría que conocieras a un dragón. Un dragón que tiene la sangre de la antigua Valiria y la de mi querida hermana fallecida. Me gustaría que conocieras a mi sobrino y confirmaras que es quien dice ser, dijo Doran y Ellaria no sabía qué pensar de todo esto, pero por el momento estaba satisfecha. Todo lo que siempre quiso fue ver la muerte de su amado vengada. Los Lannister son el enemigo y todos los que están con ellos también deben sufrir. Esa es toda la verdad que sabe y le importa. XXXXXXXXX. Jaime Lannister se mantuvo en guardia mientras los septones colocaban ojos pintados sobre los ojos cerrados de su hija. Las campanas repicaban en el gran septo de Baelor en honor a Myrcella. Nunca había sentido tanto dolor en su vida, salvo cuando asistió al funeral de su madre. No sintió nada cuando Joffrey fue enterrado en ese mismo septo, y lo mismo con su padre, salvo una punzada de culpa. Pero al mirar el rostro inocente de su hija sintió una verdadera desesperación. Ella era verdaderamente un alma gentil y por un momento se sintió muy feliz y aliviado cuando Myrcella lo llamó padre y lo abrazó en el barco después de que zarparon de Dorne. Realmente quería odiar a los Martell por lo que le hicieron a su hija, pero por alguna razón no podía reunir el odio y la rabia. Al contemplar el rostro apacible de su hija, recordó a los hijos de Elia Martell. La pequeña Rhaenys con 100 agujeros en el cuerpo y el bebé Aegon con la cabeza destrozada. Sus cuerpos, envueltos en capas Lannister, fueron entregados a Robert por su propio padre en la Fortaleza Roja. No solo los niños Targaryen, sino los miles que su padre mató en las tierras del oeste, Desembarco del Rey y las tierras de los ríos. También contribuyó mucho a esas muertes y, en ese momento, sus fantasmas lo perseguían en presencia de una hija a la que nunca podría reclamar públicamente. Mis pecados eran míos para expiar y, aún así, los dioses castigan a mi hija en mi lugar. Ahora podía comprender el dolor de Catelyn Stark y de todos los que sufrieron por sus acciones. Con el rabillo del ojo, notó que el gorrión supremo se acercaba a su posición. Antes de todo esto, estaría maldiciendo en su mente por lo que este tipo le hizo a su hermana, pero en ese momento, no podía hacer nada.
Se sintió realmente entumecido mientras miraba fijamente el rostro de su dulce hija. Es terrible presenciar la muerte de un niño. Tienes mis condolencias, Ser Jaime, dijo el gorrión supremo, pero Jaime no le prestó atención. ¿Qué saben los gorriones de mi dolor? Pero el gorrión continuó sin hacer caso a cualquier incomodidad por parte de Jaime. Cuando Aerys Targaryen gobernaba desde la Fortaleza Roja, visité la capital una vez. Me alojé en la humilde casa de un carpintero. Era una familia buena y piadosa. El carpintero trabajaba día y noche para hacer obras humildes para otras personas. Muchos lo buscaban y el herrero le sonreía por ser un alma piadosa y gentil. El carpintero donaba una parte de su salario diario a un orfanato mientras aún tenía que alimentar a su esposa e hija. En las cocinas y cuidaba de su hija. A veces incluso trabajaba en el orfanato y cuidaba de los niños voluntariamente. Su hija me cantaba canciones cuando podía dormir sin una pizca de preocupación y al día siguiente me llenaba de vigor para trabajar más duro. Vi a la doncella en esa niña. A partir de entonces, le enseñaría las virtudes de los 7. Aprendí rápido y esperaba que algún día se convirtiera en secta. Desafortunadamente, tuve que regresar a las tierras de la corona y me llevó un año volver a visitarla. Cuando entré en la capital, un nuevo rey estaba siendo coronado y encontré a esa familia. ¿Puedes imaginar lo que le pasó a esa familia, Ser Jaime? El gorrión supremo estaba ahora mirando fijamente la cabeza cubierta con el casco de Jaime y notó que su mano izquierda temblaba a pesar del fuerte agarre que tenía sobre su espada. El ejército Lannister había saqueado la ciudad bajo las órdenes de tu padre. Encontré al carpintero degollado en su casa. Su esposa también tenía la garganta cortada, pero sangraba entre las piernas. Los valientes hombres del oeste la violaron y asesinaron. Se me partió el corazón al ver a una familia que no tenía nada que ver con los juegos de los altos señores sufrir muertes tan horribles. Mi más mínima esperanza era que la niña se hubiera salvado. Pero cuando la encontré, pensé que estaba viviendo en las partes más profundas de los 7 infiernos, Ser Jaime. La joven brillante e inocente niña que me cantó para dormir con su voz chillona estaba allí con la piel mordida en lugares que no podía recordar. Violada violentamente. La niña estaba muerta y todos los días pido perdón a los 7 por mi incapacidad para proteger a una de sus creaciones. Al mismo tiempo, tu especie se pavoneaba en tu castillo rojo bebiendo alegremente y celebrando alguna gran victoria. Dímelo, Ser Jaime, mirando el rostro de este niño, ¿siente una abrumadora sensación de victoria? Jaime se negó a moverse y permaneció completamente tranquilo. Esa era una familia, Ser Jaime. Visité todas las casas que los hombres de tu padre destruyeron. Caminé durante días sin comida ni agua para visitar a todas y cada una de las víctimas. Cada una de ellas fue masacrada de forma tan horrible como la mía, si no más. ¿Habrías sentido pena por ese niño si hubieras visto lo que yo vi ese día, Ser Jaime? Preguntó Gorrión Supremo y, finalmente, Jaime decidió romper su silencio. ¿Quieres que admita que Micella murió porque los dioses decidieron castigar a los Lannister? ¿Es eso? Preguntó Jaime y él mismo se sorprendió de que su voz no se quebrara por la masa de emociones que se arremolinaban en su mente. Oh, no, Ser Jaime. Nunca me atrevería a pensar que los dioses castigarían a la joven y dulce Micella por los crímenes de su familia. Creo que los 7 la llamaron de vuelta porque no merecía vivir en una familia tan maldita como la suya. Alégrense de que haya escapado a un destino peor y ahora esté a salvo junto a la madre y la doncella, dijo el gorrión supremo y, con un suspiro, el anciano se dio la vuelta lentamente para irse, pero se detuvo. Aún hay tiempo para arrepentirse y pedir perdón. La misericordia de la madre alcanza a todos, Ser Jaime, y si lo deseas la salvación puede ser tuya. Si no es por ti, hazlo por el joven rey Tommen. Los pecados de tu familia pesan sobre esa gentil alma y te imploro que pienses en esto muy seriamente, Ser. Con esa despedida, el gorrión supremo dejó a Jaime solo con su hija. Los únicos que le quedaban en este mundo eran Tommen y Cersei. Si el gorrión supremo pensaba que podía manipularlo para que traicionara a su familia con unas cuantas palabras sinceras, entonces era un tonto. Preferiría morir antes que vender a Cersei, sin importar lo que pasara. Al día siguiente, Jaime se encontró a unos pasos de Tommen, que estaba acariciando a su gato. Ser Pounce, como Tommen había llamado al gato, y el gato era tan feroz como un caballero con cualquiera que no fuera Tommen. El felino protegía ferozmente a su rey y a Jaime le hizo gracia notar que el gato seguía a Tommen por la Fortaleza Roja como si fuera un caballero de la Guardia Real. Es un chico dulce, demasiado dulce para este mundo, dijo Cersei mientras se colocaba a su lado.
No le fallaré como le fallé a Mircella. Estaré a su lado como su sombra, se prometió Jaime a sí mismo. Los Martell sufrirán por lo que hicieron, pero Tommen está en más peligro que nunca. Los Tyrell y el Gorrión Supremo están hundiendo sus garras en nuestro hijo día tras día, dijo Cersei sin apartar la mirada de Tommen. Es por eso que me quedaré a su lado. No, déjame ocuparme de Tyrells y del Gorrión Supremo. Tú, por otro lado, tienes que asegurar a nuestros aliados. Ha llegado un cuervo de los gemelos, dijo Cersei mientras le entregaba el pergamino enrollado. Los Frey quieren que los ayudemos a tomar aguas dulces y la mansión del árbol del cuervo. Recuérdame de nuevo por qué los convertimos en los señores supremos de las tierras de los ríos y necesitamos que mantengamos el control de esas tierras, preguntó Jaime con un bufido burlón. Los Frey son unos tontos débiles, pero son nuestros aliados. Lord Baelish trasladará el ejército del valle al norte para enfrentarse a los Bolton. Se atrevieron a mantener a Sansa Stark en Invernalia y, por ello, sentirán nuestra ira. Tú, por otro lado, llevarás a los ejércitos Lannister a las tierras de los ríos y te ocuparás de Brinden Tully y Titos Blackwall. Al destruir a los Bolton y ayudar a los Frey, demostraremos a los 7 reinos que ayudamos a nuestros aliados y destruimos a nuestros enemigos. Deja que yo me ocupe de los gorriones y los Tyrell, dijo Cersei. Jaime la miraba bastante sorprendido. Cersei, ¿olvidaste lo que pasó cuando te enfrentaste al Gorrión Supremo? Tú, sé lo que pasó, hermano, pero esta vez estoy preparado. También contaré con la ayuda del tío Kevan. Créeme, sé a qué me enfrento. ¿Y qué pasa con tu prueba? Necesitarás un campeón que luche por ti si llega el momento de una prueba de combate. Jaime intentó razonar con ella, pero Cersei simplemente negó con la cabeza. Ya nos hemos ocupado de eso. Confía en mí para proteger a nuestro hijo y a mí mismo mientras confío en ti para proteger y fortalecer nuestra casa. Somos el legado de nuestro padre, tú y yo. Defenderemos el nombre Lannister y lo mantendremos con los mismos estándares que nuestro padre nos dejó, dijo Cersei antes de aplaudir, y Jaime vio como Ser Boros Blount de la Guardia Real le entregó una espada que estaba cubierta por una capa Lannister. Cuando descubrió la espada, la identificó como lamento de viuda. Llevarás esta espada a las tierras de los ríos y representarás al rey Tommen en el campo de batalla. Tomarás aguas dulces en nombre de Tommen y pondrás a Brinden Tully bajo control. Harás lo mismo con Lord Blackwood y, cuando regreses, me habré ocupado de todos los gorriones de la capital. Eres el único en quien puedo confiar para proteger el nombre de nuestra familia. Cersei lo abrazó brevemente antes de dejarlo allí con Tommen. Jaime quedó clavado en su sitio durante un tiempo, con la mente llena de pensamientos contradictorios. El hecho de que Sansa Stark estuviera en Invernalia lo sorprenderá y ahora el ejército del Valle iba a entregársela a Cersei. Había jurado entregar a la niña sana y salva a su familia. Si no lo hacía, le había encargado a Brienne que lo hiciera en su lugar. No tenía ninguna duda de que Brienne estaba en el norte haciendo todo lo posible por rescatar a Sansa de los Bolton. Ahora, tendrá que evadir a los caballeros del Valle y a los Bolton para llevar a Sansa Stark a un lugar seguro gracias a su hermana. Sacudió la cabeza para aclararse los pensamientos y reanudó su vigilancia. Tendrá que liderar a los ejércitos Lannister en las tierras de los ríos una vez más, pero esta vez seguramente llevará consigo un fuerte segundo al mando. Afortunadamente, conocía a un mercenario convertido en caballero que sería muy merecedor de ese puesto. XXXXXX. Brienne se estremeció cuando otra ráfaga de viento frío sopló a través de la cubierta del barco. Si bien la marcha a través de las nieves para llegar a Eastwatch no era una tarea fácil, no estaba tan preocupada porque era relativamente más seguro que este viaje por mar. Cuando escoltó a Lady Sansa y Alice Stark hasta Eastwatch, se sorprendió al notar que Jon Snow ya había partido en un barco hacia Ramsgate con Davos, Melisandre y Baelish. El hermano de Lady Sansa estaba haciendo algo en secreto, pero Sansa le dijo que era algo que les aseguraría una ventaja en la guerra. Aunque Brienne no confiaba en nadie más para que protegiera a Sansa, admitió que Jon Snow era una de las personas buenas. Aún así, hubiera preferido que Lady Sansa viajara con su hermano en lugar de con el pueblo libre. No confiaba en ninguno de ellos, especialmente en ese hombre gigante que la miraba con ojos extraños todo el día. Pop, vigila a estos hombres. Estaré con Lady Sansa por un tiempo. No confío en que esa chica Karstark intenta algo si dejo a Lady Sansa sola con ella por mucho tiempo. Brienne le hizo un gesto a su escudero, quien obedientemente tomó su puesto, lo que le permitió cuidar de Lady Sansa, que estaba en una cabaña con Alice Karstark. Llamó a la cabina 2 veces y se anunció.
Después de que Lady Sansa le dio permiso para entrar, entró a la cabina y vio a las dos chicas cosiendo estandartes de los Stark. Únase a nosotras, Lady Brienne. Nos vendría bien un poco de ayuda con los estandartes. Sansa le sonrojó dulcemente y Brienne no tuvo corazón para negarse, aunque odiaba la costura. Sus pensamientos debieron reflejarse en su rostro porque Sansa dejó escapar una pequeña risa. Perdóname, Lady Brienne. Tienes la misma expresión en tu rostro que mi hermana Arya cuando le pedían que asistiera a clases de costura, dijo Sansa con cara de nostálgico. Me temo que no tengo ninguna habilidad para coser, mi señora. Puedo entender por qué Arya encuentra la costura tan poco atractiva, dijo Brienne, pero aún así tomó una aguja y se sentó. Mientras buscaba el hilo entre los estandartes terminados, uno de ellos le llamó la atención simplemente por lo diferente que se veía en comparación con el lobo largo de Stark. Lady Sansa, ¿de quién es este estandarte? Siempre pensé que el estandarte de los Stark era un lobo largo gris corriendo sobre un campo blanco. Es tan caballero. ¿Por qué? Oh. Ese es diferente, dijo Alice Stark mientras hacía una mueca perpleja al ver el estandarte en la mano de Brienne. Era una combinación de un dragón rojo y un lobo largo blanco. Pero fue Sansa quien respondió la pregunta no formulada. Es el estandarte personal de Daeron Targaryen, Lady Brienne. Al menos, eso espero. Quería algo diferente, pero a él no le gustó tanto el color, dijo Sansa, que volvió a coser con indiferencia, haciendo que Brienne y Alice la miraran con incredulidad. No lo entiendo, mi señora. ¿Quién es Daeron Targaryen? Preguntó Brienne preocupada y con cierta sorpresa. Lo conocerás como Jon Snow, mi hermano bastardo. Yo lo conozco mucho mejor. Lo conozco como Daeron Targaryen, hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Mi primo y mi rey. Las palabras de Sansa sumaron la cabaña en el silencio, a excepción de los aullidos del viento del norte. Mientras Alice miraba a Sansa con la boca abierta, Brienne se mostraba más controlada. Rápidamente estaba haciendo la conexión y su mente ayudó lentamente ese hecho. Había oído los rumores sobre el bastardo de Ned Stark y cómo el lobo silencioso trajo los huesos y el bastardo de su hermana después de su encuentro con la Guardia Real de Aerys Targaryen. El sur se centra principalmente en la historia de la batalla en la Torre de la Alegría, donde Ned Stark derrotó a Arthur Dayne en combate. Se preguntó por qué a nadie se le había ocurrido preguntar por qué la Guardia Real protegería la torre incluso después de que Rhaegar hubiera caído en el tridente. Si esos caballeros estaban protegiendo a alguien de sangre real, digamos un príncipe, entonces eso haría que sus acciones tuvieran algún sentido. En ausencia de todos los Targaryen varones, el trono de hierro pertenecería a Jon Snow por derecho de sangre. ¿Habrá más guerras en el futuro?, pensó Brienne. Aegon Targaryen saltó del bote de remos seguido de cerca por Rolly, su primer guardia real. Muchos botes de remos llegaron a tierra al amparo de la noche y sus movimientos quedaron envueltos por la oscuridad del cielo nocturno. Además de Aegon, estaba Jon Connington, que lideraba a 100 hombres hacia el túnel secreto que conducía a Bastión de Tormentas. Para asegurarse de que se produce el menor ruido posible al marchar 100 hombres, decidió abandonar la armadura corporal para esta misión. Era un riesgo que tenían que correr porque esta misión dependía del sigilo y la velocidad. El plan era colarse en el castillo y matar a la guarnición lo más rápido posible. Jon era su mano y Aegon tuvo que aceptar que el plan era sensato. Su mano conocía toda la disposición del castillo y todas las torres de vigilancia dentro de dicho castillo. Con los hábiles guerreros de la Compañía Dorada apoyándolos, el asalto propuesto tendría éxito sin ningún problema, por así decirlo. Un centenar de hombres que componían el grupo se dividieron en una compañía de 10 cada uno para mantener ocultos sus movimientos. Pronto, Aegon y su compañía fueron liderados por Jon Connington, quien siguió su camino hasta el túnel y comenzó su verdadero viaje. Si no fuera por la oscuridad de la noche, los guardias apostados en el muro oriental de Bastión de Tormentas podrían haber notado sus movimientos. Pero llegar en botes de remos los había retrasado para pasar desapercibidos para la guarnición que vigilaba de cerca los yeguas en busca de barcos enemigos. A Aegon le resultó muy difícil atravesar el túnel. Estaba plagado de grandes rocas y piedras resbaladizas. Cada paso debía ser cuidadoso y medido para no sufrir alguna lesión, como un estiramiento de tobillo. Algunas partes del túnel estaban infestadas de roedores y demás, lo que también aumentaba la dificultad para atravesarlo. Tardaron casi 1 hora en atravesar todo ese barro y cieno para finalmente llegar a una puerta redonda hecha de delgadas barras de hierro.
La puerta estaba cerrada por el otro lado, pero los hombres estaban preparados para lidiar con ese pequeño obstáculo. Aegon observó cómo dos hombres tomaban un paño húmedo y, utilizando una vara metálica, comenzaban a doblar las barras de hierro. Era un trabajo tedioso, pero pronto otros hombres se unieron para doblar las barras. Durante todo el tiempo, la compañía de hombres tuvo cuidado de no hacer ningún ruido para no llamar la atención de la guarnición del castillo. Uno a uno, comenzó a colarse por el hueco que dejaban los barrotes de hierro doblados. Varios hombres con ballestas ocuparon el frente y continuaron la marcha hasta que se encontraron ante una escalera. Aegon oyó el silbido de una flecha de ballesta volando y un pequeño gruñido que le siguió. Mientras subía la escalera, vio a un guardia con una flecha atravesándole el cuello. Aegon había visto a muchas personas muertas y él mismo había matado a algunas de ellas en las tierras en disputa, así que no le molestó tanto. Unos cuantos guardias más custodiaban varias puertas, pero los ballesteros eran rápidos a la hora de dar en el blanco. Sin hacer ruido, entraron rápidamente en el interior del castillo. Tal como Jon lo describió cuando se trazó el plan, Aegon notó que los altos muros de Bastión de Tormentas tenían muchas torres de vigilancia. Según Jon, hay 12 torres de vigilancia. Las puertas del sur y el oeste tenían 2 torres de vigilancia cada una y era donde se concentraría la mayor parte de la Compañía Dorada. Aegon siguió de cerca a Jon hasta la puerta occidental. Hizo un gesto a los arqueros de su grupo de 30 hombres para que estuvieran preparados. Mientras los arqueros tomaban posición y escogían cuidadosamente sus objetivos, Aegon y Jon subieron en silencio los escalones con algunos hombres. Mientras ocupaban los mejores lugares posibles sin ser notados, esperaron y los arqueros de abajo lanzaron sus flechas, cobrando las vidas de los guardias de las 2 torres de vigilancia. Aegon tomó eso como una señal y subió corriendo las escaleras para alcanzar al guardia que luchaba por quitarse una flecha que estaba en su hombro. Un destello de acero hizo que el guardia se liberara de su lucha y Aegon rápidamente cortó el cuello de otro guardia. Los otros no tardaron en seguir su ejemplo y comenzaron la carnicería. Los gritos perforaron la noche silenciosa en el castillo y la guarnición ahora estaba al tanto de los intrusos. Pero era demasiado tarde, ya que los disciplinados hombres de la Compañía Dorada abrieron rápidamente las 2 puertas. Aegon levantó una antorcha encendida y saludó desde la torre de vigilancia para dar la señal a las fuerzas que se escondían en el bosque. Arrojó la antorcha al otro lado del muro y rápidamente descendió y estrelló su escudo contra el pecho de un guardia Baratheon. El guardia cayó gritando y Aegon atravesó con su espada el cuello del guardia. No tuvo un momento de respiro mientras desviaba de un manotazo una espada que apuntaba a su cuello. Golpeó con el codo directamente en la nariz de su enemigo y estrelló su escudo directamente en la garganta del guardia. El guardia cayó con la garganta aplastada y no le dedicó ningún pensamiento antes de pasar a otro. La batalla por Bastión de Tormentas había comenzado y podía sentir que su corazón se aceleraba de emoción con cada hombre que mataba. Podía escuchar el sonido de los cascos y una sonrisa floreció en su rostro cuando el resto de sus fuerzas llegó abriendo una sangrienta franja a través de la escasa resistencia que los habitantes de las tierras de tormentas podían ofrecer. Se unió a la carnicería y comenzó a abrir una sangrienta franja en el solar del Señor. La lucha continuó al amparo de la noche. La sangre y las vísceras salpicaban los pasillos de Bastión de Tormentas. Cuando salió el sol al día siguiente, los numerosos habitantes de uno de los castillos más inexpugnables de Poniente habían caído ante un enemigo. Aegon observó con una profunda sensación de logro cómo los estandartes Baratheon eran arrojados a la basura y los estandartes Targaryen ondeaban orgullosos al viento sobre Bastión de Tormentas. Ojalá Robert Baratheon y Tywin Lannister estuvieran vivos para ver esto, pensó. Su gracia, se le espera en la sala del trono, dijo Rolly, que vino a buscar a Aegon por orden de la mano. Será mejor que entré en la sala del trono antes de que Jon me regañe por llegar tarde, suspiró Aegon. Después de echarle una última mirada al estandarte Targaryen, se dirigió hacia la sala del trono donde los antiguos reyes de la tormenta juzgaban y celebraban la corte. Aegon entró en el salón y los hombres de la Compañía Dorada se separaron para dirigirse al estrado elevado donde se encontraba el trono. Rolly lo siguió de cerca como su sombra y tomó posición debajo del trono mientras Aegon se sentaba en dicho trono. No era una silla ornamentada de la que enorgullecerse, pero el trono estaba hecho de una combinación de piedra y arciano. Cuando se reclinó en el trono y miró hacia abajo a la guarnición capturada que tenía frente a él, se sintió verdaderamente poderoso. No me conformará con ocupar este trono. Pronto ocuparé el verdadero trono de los reyes.
Estáis en presencia de Aegon de la casa Targaryen, el sexto de su nombre, el legítimo rey de los 7 reinos. Doblad la rodilla y jurad vuestra lealtad o afrontad las consecuencias como traidor al hijo legítimo de Rhaegar Targaryen, anunció Jon, haciendo que la guarnición superviviente se mirara inquieta. Su gracia, la guarnición está aquí para rendirse, dijo Jon en un susurro, a lo que Aegon ascendiendo y sus ojos se centraron en un caballero con una insignia de tortuga en su armadura. Creo que eres Ser Lomas Stermont, el castellano de Bastión de Tormentas, dijo Aegon, y el caballero avanzó y se arrodilló. Lo soy, respondió Ser Lomas con la cabeza inclinada. Te dirigirás al rey Aegon como su gracia, le espetó Jon al caballero, haciendo que muchos en la guarnición se movieran nerviosos. Perdóname por hablar fuera de lugar, pero, por lo que sé, el príncipe Aegon murió en desembarco del rey a manos de la montaña. Dado que estás aquí con el apoyo de la Compañía Dorada, supongo que tu verdadero nombre sería Aegon Fuego Oscuro, ¿no es así? Preguntó Ser Lomas, y eso puso a muchos miembros de la Compañía Dorada en un estado de inquietud, y Jon Connington respiró profundamente para calmar sus nervios. Soy Jon Connington, exmano del rey Aerys II. También fui un buen amigo de Rhaegar Targaryen y doy fe de la identidad de su excelencia. El mismísimo Lord Varys, el maestro de los susurros, sacó al rey de desembarco del rey cuando era un bebé, Ser. Su identidad no está en duda, solo su lealtad lo está. Mi lealtad es hacia la casa Stermont. Como castellano de Bastión de Tormentas, mi lealtad es hacia este castillo y todos sus habitantes. Como habitante de Poniente, mi lealtad es hacia esta tierra. Dices que responde por este impostor, Connington. Tú mismo fuiste exiliado por el rey Aerys, ¿y cómo confiaremos en la palabra de un hombre que fue exiliado por la casa Targaryen? Si Varys realmente salvó al príncipe, ¿por qué no salvó también a la princesa? ¿No vale la pena su esfuerzo? Cuestionó Ser Lomas, y Aegon sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Durante un rato, la sala permaneció inquietantemente en silencio. No tienes una respuesta, ¿verdad, Connington? Te entrego el castillo, pero no esperes que yo ni nadie de aquí proclame a este muchacho Targaryen, y mucho menos rey. No toleraremos que un pretendiente sosie aplaste a tus amigos mercenarios, como sucedió en todas las rebeliones de Fuego Oscuro anteriores, proclamó Ser Lomas y se puso de pie con la cabeza en alto. Papal orden, vuestra gracia, y presentaré la cabeza de este advenedizo a vuestros pies, gruñó Rolly mientras sus manos se cerraban alrededor de la empuñadura de su espada. Si matamos a todos los que no creen en la identidad o la afirmación del rey, entonces estaremos matando a muchos hombres. Ser Lomas es un caballero y entregó Bastión de Tormentas a su gracia. Aunque no crea en la identidad de su gracia, eso no importa mucho. Lo que importa es el reconocimiento de Lord Elden Stermont, el padre de Ser Lomas. Su gracia, le aconsejo que mantenga a Ser Lomas prisionero en Bastión de Tormentas. La madre de Robert Baratheon era una Stermont, y con la captura de Ser Lomas, podemos obligar a la casa Stermont a doblar la rodilla. Si un partidario incondicional de Baratheon dobla la rodilla, entonces otros habitantes de las tierras de la tormenta mostrarán reacciones a luchar contra usted. Algunos incluso pueden unirse a usted voluntariamente. Mantener a Ser Lomas con vida como prisionero será una ventaja para nosotros, aconsejó Jon. Aegon se sentó en el trono y reflexionó durante un tiempo, pero vio la ventaja del consejo de Jon. Aegon tenía la intención de ganar el trono lo más rápido que pudiera, y matar a todos los que se le opusieran en su primer encuentro sería una pérdida de energía y el epítome de la estupidez. Había aprendido por qué comenzó la rebelión y no iba a ser como su abuelo, que era un loco que veía enemigos en las sombras. Mi señor Mano da un sabio consejo. Mantened a Ser Lomas prisionero y tratadlo como corresponde a un caballero de su estatura. Si los demás se niegan a juramentarme, mantenedlos también en las celdas. Después de que haya pacificado las tierras de la tormenta y sigan siendo tercos en no jurar lealtad, todavía queda la opción del muro, proclamó Aegon, y, tras su asentimiento, los hombres de la Compañía Dorada llevaron a la guarnición a las celdas. Juzgaste sabiamente, mi rey. Cuando un rey está en el campo de batalla, sus armas deben hablar por él. Pero cuando un rey se sienta en el trono, su intelecto y su astucia deben hablar por él, aconsejó Jon, y Aegon escuchó a su señor Mano. Aunque Rhaegar Targaryen puede haber sido el padre biológico de Aegon, consideró a Jon como un padre honorario. El hombre lo había cuidado toda su vida y su consejo siempre será predominante en su corte. Se preguntó cómo le iría a su tía en Meereen. Con ella, a su lado, su reclamo se haría más fuerte y la casa Targaryen recuperaría su antigua gloria. Solo tendría que esperar y despejar la costa de Poniente para su inevitable desembarco.
Solo tendría que confiar en la palabra del Magister Illyrio Mopatis para transportar a salvo a su tía a Poniente y luego los 7 reinos se inclinarían ante él. XXXXX. Tyrion encontró a Ser Barristan y Gusano Gris detrás de los altos muros de Meereen, preparando a los 3000 Meereenes y otros 3000 Inmaculados para la batalla. Como estaba algo conocido con los asedio, Tyrion tuvo que admitir que el viejo caballero sabía lo que hacía. Gusano Gris y los Inmaculados fueron las primeras líneas de defensa que Ser Barristan preparó como lo haría cualquier comandante de batalla en su sano juicio. Los 3000 hombres bajo el control directo de Ser Barristan eran antiguos esclavos que aspiraban a convertirse en caballeros y se les encargó que eran las fuerzas de caballería de la reina. A los segundos hijos y los cuervos de tormenta se les encomendó la tarea de defender las murallas y se les empleó como arqueros. Si bien los mercenarios eran luchadores talentosos, su lealtad estaba en duda y, en tales circunstancias, Tyrion apreció la previsión de Ser Barristan al asignarles los trabajos más fáciles para mantenerse felices y alejados del fragor de la batalla, si es que había uno para empezar. Su trabajo era evitar tal escenario y, si eso no era posible, ganar tanto tiempo como fuera básicamente posible. Aún no has hablado con Ser Barristan, ¿verdad? Le preguntó Tyrion a Varys mientras subían los escalones hacia la cima del muro donde Ser Barristan estaba inspeccionando las torres de vigilancia. Todavía no. La última vez que habló con Ser Barristan fue en Desembarco del Rey. No creo que se alegrara mucho de verme, dijo Varys, y Tyrion pudo sentir que su sabio amigo lo creía de todo corazón. No eres el único que le desagrada. Antes de mi llegada, le desagradaba Ser Jorah Mormont. Ahora que estoy aquí, yo le desagrado. No me sorprendería que también te desapruebe. A los hombres de honor no parece gustarles gente como nosotros. La gente como nosotros es la razón por la que el mundo todavía tiene algún sentido y de alguna manera sigue funcionando sin caer en el caos. Los hombres de honor no parecen ver el mundo tal como es y terminan destruyéndose a sí mismos y a todo lo que los rodea, dijo Varys con un bufido burlón. Parece que tienes experiencia en conocer a alguien demasiado bien, amigo mío. ¿Fue Jon Arryn o Ned Stark?, preguntó Tyrion. Yo diría que Ned Stark en este caso. Me han llegado algunas canciones nuevas del norte. Parece que Baelish hizo que Sansa Stark fuera entregada a Roose Bolton, dijo Varys lanzando una mirada cómplice a Tyrion, sabiendo que éste estaría interesado en saber qué le había pasado a su esposa. ¿Sansa? Entonces fue Baelish quien facilitó su escape de Desembarco del Rey. ¿Cómo está ahora?, preguntó a Tyrion con curiosidad y con una sensación de dolor en algún lugar de su corazón mientras pensaba en su segunda esposa. Sin duda, pasó por momentos difíciles con los Bolton. El bastardo de Roose Bolton se casó con Sansa Stark y ella escapó al muro cuando Stannis Baratheon atacó Invernalia. No sé si llegó sana y salva a su destino o no. Lo que sí sé es que Stannis Baratheon murió en su fallido intento de asediar Invernalia, dijo Varys encogiéndose de hombros, sin preocuparse en absoluto por el destino de Stannis Baratheon o Sansa Duro. Si Sansa logró llegar a Muro, entonces estará protegido allí. Su hermano bastardo la protegerá de los Bolton. Es de buena clase, un poco rudo, tal vez, pero más Stark que todos los hijos legítimos de Ned Stark, reflexionó Tyrion mientras su mente se dirigía a su visita al muro. Parecía que había pasado una vida y su vida era tan simple en ese entonces. Todo lo que tenía que preocuparle era el vino y las prostitutas en su cama. Ahora, se despertaba todas las mañanas completamente sobrio y planeaba manteniendo la cabeza sobre su hombro. Puede que Jon Snow no tenga tanta suerte como para sobrevivir al poder de la casa Bolton, amigo mío. Pero si los Stark siguen en pie cuando la reina navegue hacia Poniente, podrá atraerlos hacia su círculo de aliados. Las casas del norte pueden sumarse a la contienda ayudando a los Stark a recuperar Invernalia de manos de los Bolton. Todos son buenos aviones. Primero, la reina tiene que navegar hacia Poniente, señaló Tyrion. Es cierto. ¿Quién le explicará nuestro plan a Ser Barristan?, preguntó Varys cuando llegaron a lo alto del muro. Creo que te explicaré el quid del plan mientras me ayudas a explicar el asunto de Fuego Oscuro, dijo Tyrion mientras ponía los nervios de punta ante una conversación desagradable con el Lord Comandante de la Guardia Real de la Reina Dragón. Pensaba que me habrías dejado a mí solo la parte de las explicaciones. Estoy agradecido de que estés asumiendo el relevo, pero no puedo imaginar por qué estarías tan ansioso por atraer la ira de Ser Barristan. Varys miró a Tyrion con curiosidad por escuchar su respuesta. Porque yo tengo pelotas y tú no, dijo Tyrion con una sonrisa burlancia. Tú y tus bromas de eunucos. Varys puso los ojos en blanco exageradamente.
Disfruto de nuestras bromas, Varys. Esperamos que Ser Barristan no te reduzca a mi tamaño, dijo Tyrion, y juntos se acercaron al viejo caballero con la esperanza de que el caballero fuera lo suficientemente misericordioso como para dejar pasar esto. Después de unos minutos de explicación y la discusión a gritos que siguió, Tyrion dejó escapar un suspiro de alivio porque hasta ahora había logrado evitar que Ser Barristan ejecutara a Varys en el acto. Y estuvo muy cerca. Decir que el viejo caballero estaba enojado con Varys sería un eufemismo, e incluso ahora el caballero estaba reprendiendo a Varys por su idiotez. Según el caballero, idiota, pero brillante a su manera, pensó mirando al maestro espía. Es difícil entenderlo, Lord Varys. ¿Qué esperabas lograr exactamente al hacer pasar a un fuego oscuro por un Targaryen? Nunca ha salido nada bueno de un fuego oscuro, nunca. Gritó Barristan, y Tyrion se estremeció levemente ante el volumen. ¿Qué quieres que haga, Ser Barristan? Viserys Targaryen era una réplica exacta de Aerys Targaryen incluso desde una edad temprana. Los leales Targaryen se dispersaron y tuve que recurrir a aliados desagradables. Cuando Ser William Darry llevó a Viserys y Daenerys Targaryen a Braavos, esperaba que la trama Fuego Oscuro no fuera necesaria si el buen caballero era capaz de estabilizar de alguna manera al joven Viserys. Como sabes, ese plan no resultó tan exactamente como esperaba. A partir de entonces, guié comprobadamente a los niños Targaryen a diferentes casas seguras en esos. ¿Sabes lo que pasó debido a Viserys Targaryen y su locura? Fueron expulsados a los 2 días de su estadía. Si esperas que apoye a otro aspirante a Rey Loco, entonces estás completamente equivocado, Ser Big. Escuché lo que el Rey Loco hizo para pasar el tiempo. No apoyaré a una persona de la que me convencieron de que era un loco en la montaña de hierro. Trono, gritó Varys sumiendo a la habitación en un silencio incómodo. Esperaba que con la unión de Aegon y Daenerys se acabara la mala sangre entre las dos casas, pero Ygritte jugó su mano cuando consiguió casar a Daenerys con Khal Drogo. ¿Qué se suponía que debía hacer? No tengo ejércitos, ni espadas juramentadas, ni inmensas riquezas para proteger a la princesa. Mi única habilidad era mantener a raya a los asesinos y degolladores que iban tras su vida. ¿Por qué crees que Robert Baratheon no pudo contratar asesinos expertos para matar a una princesa y un príncipe Targaryen sin dinero durante todos estos años? Los protegí activamente lo mejor que pude y vivieron todos estos años gracias a mis esfuerzos. Puedes llamarme traidor o cualquier nombre que desees, Ser Barristan, pero mientras tú protegías al rey putero que estaba arruinando los reinos, yo era el que protegía a los últimos Targaryen. Antes de que Ser Barristan pudiera responderle a Varys, pensó que era hora de intervenir. Ahora estoy seguro de que todos ustedes tienen sus razones y argumentos que quieren ser escuchados, pero este no es el momento. Si ambos no se han dado cuenta, tenemos que lidiar con un ejército fuera de las puertas de la ciudad al que le gusta mucho poner nuestras cabezas en una estaca. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y enfrentar al enemigo fuera de las puertas de Meereen, porque ese es nuestro deber como partidario de la reina Daenerys, dijo Tyrion, mirando con fuerza a Ser Barristan y Varys. Dirigiéndose a Ser Barristan, agregó. Puede que dudes de la lealtad de Varys, pero considere esto. Podría haber mantenido en secreto el complot Fuego Oscuro y haber mantenido su plan original de dejar que Aegon Targaryen tomara el trono de hierro. Si él y Jon Connington hubieran respondido por el muchacho, entonces nuestra reina incluso creería la identidad de Aegon. No hizo nada de eso y, en cambio, nos contó la verdad y nos advirtió de la amenaza. Favor, deja que Varys se explique y dejemos esto atrás aquí mismo en esta tienda y mostremos un frente unido contra nuestro enemigo fuera de las puertas. Diciendo esto, Tyrion se acercó a Varys y se reclinó en su asiento. ¿Sabes por qué apoyo a Daenerys Targaryen? No es porque sea una Targaryen de pura cepa ni porque tenga 3 dragones. Es porque tiene el corazón correcto. ¿De verdad crees que alguien en Poniente se habría molestado en liberar a los esclavos de Yunkai? ¿Hasta por Meereen? ¿Crees que cualquier rey o reina que se sentara en los salones del poder de la Fortaleza Roja habría renunciado a la oportunidad de sentarse en el trono de hierro y preferiría quedarse en Meereen para gobernar? Daenerys podría haber ido después de tomar los barcos, el ejército y la riqueza que necesitaba para invadir Poniente, pero no lo hizo entonces cuando supe que tenía compasión en su corazón. Gobernar, pero eso se puede aprender. Se preocupó más por la gente que por su ambición o su sueño. Dejó de lado sus deseos por el bien de un pueblo al que no le debe nada. Vez de hacer lo correcto lo mejor que pudo. Cometió errores, pero aún así lo intentó. Tyrion miró a Varys con otros ojos cuando el eunuco habló. Sintió que era la conversación más sincera que había escuchado del jefe de espías.
Serví a 2 reyes y aprendí sobre los otros que se sentaron en el trono de hierro antes que ellos. Aprendí y observé a los otros señores de Poniente y ninguno de ellos hubiera elegido el camino que tomó Daenerys si estuvieran en su lugar. No habrían liberado a los esclavos y, en cambio, habrían navegado hacia Poniente pensando que era una tarea imposible. Ella no lo hizo y logró todo esto con muy poca ayuda. Imagínense lo que podría hacer con una mejor educación, mejores aliados y mejores consejeros. Esa es la razón por la que decidí apoyar a la reina dragón. Crecí en calles, cunetas, chozas abandonadas en mis días de juventud. Cuando miro a Daenerys Targaryen, veo a una gobernante que vio lo mismo que yo y estaba dispuesta a luchar por aquellos que seguían oprimidos. Hombres se han sentado en el trono de hierro y muchos de ellos no eran dignos. Solo una mujer tuvo la oportunidad de sentarse en el trono, por breve que haya sido, pero es hora de que el trono vuelva a estar en manos de una mujer. La mujer adecuada. Hubo una pausa significativa y Tyrion echó un vistazo a Ser Barristan, que pareció bastante sorprendido por el arrebato de Varys. Ser Barristan no era el único, porque él mismo estaba bastante estupefacto por Varys. Nunca había imaginado que la araña pudiera hablar de esa manera. Tyrion había pensado que Varys era un cínico, pero tal vez se equivocó. Debajo de toda esa babosada, crueldad y astucia, Varys era quizás el más idealista de todos. Bueno, ahí lo tienes. Acabas de escuchar los pensamientos honestos de Varys. No sé de qué otra manera podría convencerte de sus intenciones, dijo Tyrion rompiendo el cómodo silencio y el intercambio de miradas que se desarrollaban entre Barristan y Varys. No sé yo quién os juzgue, Lord Varys. Diréis lo que me habéis contado a su gracia cuando regrese y ella os juzgará. Ser Barristan finalmente aceptó. Genial. Ahora podemos volver al plan que tenemos entre manos. ¿Tienes alguna objeción o sugerencia con respecto al plan que hemos sugerido para la negociación con el príncipe de los destrozados? Le preguntó Tyrion al anciano caballero. Si quieres ofrecerle pentos y hacer que coopere con nosotros convenciéndolo de alguna manera de que el chico Fuego Oscuro de Poniente es el hijo del Magister Illyrio Mopatis, entonces, por supuesto, hazlo. Pero esta reunión entre el príncipe destrozado y tú tendrá que ocurrir mañana, no hoy, propuso Ser Barristan. ¿Por qué? Preguntó Tyrion. Los exploradores informan que sus máquinas de asedio están casi listas. Si la batalla comienza, entonces tengo la intención de entrar en las filas de nuestro enemigo y luchar contra ellos. Cada día que puedas retrasar un ataque es un día en el que puedo entrenar a los hombres y esperar que nuestra reina regrese, preferiblemente con su dragón. Tyrion estaba a punto de comentar eso, pero se detuvo cuando un niño pequeño entró corriendo en la tienda y fue directo hacia Varys. Cruzó las manos y miró con curiosidad mientras el niño le susurraba algo al oído a la araña. Sin embargo, notó que el rostro de Varys cambió a uno de consternación y horror en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasó? Preguntó Tyrion temiendo que fuera alguna noticia sobre el desfile de la reina. Quentyn Martell está muerto. Parece que intentó jugar con el dragón como tú y se quemó por sus acciones, dijo Varys mirando a Tyrion, quien comprendió las implicaciones de este incidente. Casi habían perdido el apoyo de Dorne con este único asunto. XXXXX. Casi siento como si te conociera, pero por mi vida que no recuerdo haberte visto nunca, dijo Daenerys mientras miraba fijamente la máscara de madera lacada de color rojo oscuro de su sanador. Después de aprender a controlar a Drogon, había quemado al Khal y a sus jinetes de sangre por instinto. Jaco fue una vez miembro del Khalasar de Drogo, pero se había declarado Khal y se fue con 20.000 hombres. Sabía que Jaco era un hombre cruel y no le quitaba el sueño matarlo. Al matar al Khal y a sus jinetes de sangre, había logrado obligar al resto del Khalasar a servirla. Con 20.000 gritones Dothraki bajo su mando, estaba marchando de regreso a Meereen, pero su enfermedad la había obligado a retrasar su viaje y así fue como quedó bajo el cuidado de esta extraña mujer de una aldea cercana. Afortunadamente, a diferencia de la última vez, había logrado asegurarse de que el Khalasar no atacara la aldea y, en su lugar, pidió un curandero que le resultaba bastante familiar. Estuve allí en Karth cuando tus dragones fueron robados y los brujos te mantuvieron cautivo. Ah. Tú eres Quaite. Ser Jorah me habló de ti en nuestro viaje a Astapor. Dany recordó rápidamente la descripción que Ser Jorah le había proporcionado. Así es como me conoce ahora Daenerys Stormborn. Fue una tontería por parte de esos brujos pensar que podían separar a esos dragones de un Targaryen. Siempre he pensado que tu familia tiene un vínculo único con tus dragones.
Incluso los Velaryon que tienen la sangre de la antigua Valiria no tienen la misma actitud que exhiben los miembros de tu familia, dijo Quaite mientras mezclaba varias hierbas y comenzaba a molerlas hasta formar una pasta fina. ¿Conocías a mi familia? Preguntó Daenerys sorprendida. Conocí a tu familia mejor de lo que tú conociste a mi princesa. Una vez fui amigo de una princesa Targaryen. No, una vez fui el amante de una princesa Targaryen y solíamos montar su dragón Reanfire juntos por Ferisle. Daenerys miró incrédula a Quaite como si la mujer enmascarada hubiera perdido la cabeza. ¿De qué estás hablando? Todos los dragones han muerto hace cientos de años. Yo fui quien trajo al mundo a los dragones hace unos años. ¿Cómo es que tú y? Daenerys se quedó callada cuando Quaite comenzó a reír de arrepentimiento. Mi querida niña, no conoces el mundo lo suficiente como para comprender siquiera mi existencia. Cuando era una cría tonta e ignorante, vivió entre los Targaryen cuando Jaehaerys el primero reinaba en el trono de hierro. Una vez fui la amante de Rhaena Targaryen, la hermana mayor del rey Jaehaerys y la reina Alysanne Targaryen. Te observé cuando naciste en este mundo, hija mía. Incluso los huevos de dragón que incubaste fueron un regalo mío. Soy Quaite de Asai, pero hace más de 200 años me conocí por el nombre de Elisa Farman, la primera mujer que navegó a través del mar del ocaso hacia Asai. Con cada frase que decía la bruja, Daenerys se asustaba cada vez más. Estaba a punto de pedir ayuda o incluso de ordenarle a Drogon que la ayudara, pero de repente sintió que se desplomaba en la cama. Querida, no te recomendaría que hicieras semejantes tonterías. Tengo casi 300 años y tengo la intención de vivir más. Supongo que debería disculparme por asustarte, mi pequeña princesa. Es difícil para mí interactuar tan abiertamente contigo. Ahora te liberaré de las ataduras, pero por favor cálmate. No estoy aquí para hacerte daño, sino para saldar una deuda que le debo a tu familia, dijo Owaite. Daenerys sintió que su cuerpo respondía nuevamente a su voluntad y se estremeció cuando Quaite arrastró sus largos dedos por su mejilla hasta el valle de sus pechos. Tan hermosa y tan similar a mi Rhaena. Le causé mucho dolor por mi aventurerismo, dijo Quaite y retiró su mano dejando que Daenerys soltara un profundo suspiro que no estaba consciente de que estaba conteniendo. Pero, gracias a esas mismas aventuras, parece que tu familia tendrá un futuro. Tomé 3 huevos de dragón de Rocadragón para financiar mi aventura en el mar del ocaso, pero en lugar de venderlos, logré falsificar réplicas exactas y luego se las hice pasar como verdaderos huevos de dragón al señor del mar de Braavos. Te he devuelto esos huevos y tú has engendrado dragones a partir de ellos, querida. He devuelto lo que tomé, pero me llevó casi 300 años. Quaite hizo una pausa y pareció mirar fijamente a Dany a los ojos. Así que te ofrezco 2 opciones, Daenerys Targaryen. Puedes conseguir el trono de hierro con mi ayuda o puedes ser la madre de 3 hermosos hijos. Solo puedes elegir uno y sacrificar al otro. ¿Qué dices, hija de Aerys y Rhaella Targaryen? Los ojos de Dany se abrieron de par en par ante lo que estaba sucediendo. No podía procesar realmente lo que estaba pasando, pero comprendía lo que eso le ofrecía. ¿Pero cómo puede ofrecerme estas cosas? El cómo no importa, querida. Elige. Si eliges el trono de hierro, lo tendrás, pero nunca serás feliz. Anhelarás más y lucharás contra el mundo entero para llenar el enorme vacío que quedará en tu corazón. Si eliges ser madre, todos tus deseos se harán realidad. Conocerás la felicidad como nunca antes y no querrás nada más que a tu familia. Tendrás hijos y nietos. Tu linaje continuará y el nombre Targaryen sobrevivirá la prueba del tiempo. Cuando llegue el momento, pasarás felizmente a las garras de la muerte con tu familia a tu alrededor. Así que elige y recuerda que el mundo contiene la respiración para ver dónde aterriza tu moneda, proclamó Quaite. No puedo tener hijos. Me quitaron esa habilidad, dijo Dany y de inmediato se arrepintió de haberlo dicho. Ella quería el trono de hierro más que cualquier otra cosa, ¿no? Tenía a Drogon, Viserion y Rhaegal como sus dragones y nunca serán realmente sus hijos. No como lo hubiera sido Rhaego. Lo que me han quitado puede ser devuelto, querida. Está en mi poder concederte lo que elijas, pero tú eliges. Para ganar uno, tendrás que sacrificar el otro, dijo Quaite desapasionadamente. Daenerys cerró los ojos e imaginó cómo sería el trono de hierro. Un trono hecho de 1000 espadas, le había dicho Viserys en su infancia. El trono de hierro era su derecho de nacimiento y como dragón era suyo. Si había que creerle a la bruja, entonces podría tener el trono, algo que había soñado durante mucho tiempo que no era lo que yo más soñaba o deseaba ahora, ¿verdad? Se preguntó a sí misma y la respuesta le llegó fácilmente como si respirara.
No, nunca quise el trono de hierro. Fue Viserys quien lo quiso y me vendió como a una yegua de cría para tener su trono. Lo que yo quería era mucho más simple. Quería la mansión con la puerta roja y un limonero no muy lejos. Quería un hogar y sentirme a salvo. Quería una familia donde me quisieran y cuidaran. Necesitaba seres queridos que me cuidaran. Quería amar y ser amada. Eso es todo lo que siempre he querido. Cuando abrió los ojos sintió como si todas sus preocupaciones hubieran desaparecido de repente. Sin la sombra amenazante del trono de hierro, se sintió ligera y libre. No quiero el trono de hierro, Quaite. Quiero tener mis propios hijos. Quiero tener mi propia familia, dijo Daenerys lo más claro posible y vio como Quaite soltaba una carcajada. Parece que la moneda cayó a tu favor, princesa Targaryen. Encontrarás todo lo que deseas en Poniente. Ve a dónde aterrizaron los primeros dragones en los reinos del ocaso y verás el futuro que tanto deseas desplegarse ante tus ojos, pero ten cuidado con el dragón del mimo que dice ser el hijo del sol, dijo Quaite y la bruja tomó una taza llena de una pasta verde e hizo que Dany la bebiera de un trago. La bruja tomó la taza y se metió en la cama, asustando a Daenerys. Quaite se acercó sus labios a la oreja de Dany. Tu fiebre pasará, querida mía, y pronto recuperarás tus fuerzas. Pero cuando llegues a Poniente, dale este regalo al príncipe dragón. Dile que lo necesitarás en la larga noche. Dile que una gota de sangre será suficiente para traer el reinado del amanecer. Él entenderá de qué estoy hablando, querida mía, le susurró Quaite al oído y le dio un beso en la frente. Daenerys parpadeó y cuando abrió los ojos no había señales de Quaite. Sintió un peso en su cuerpo y cuando miró hacia abajo había una espada larga asegurada en una vaina. Se sentó e inmediatamente notó que ya no ardía de fiebre. Ya no podía sentir calambres y se sentía como si estuviera completa de nuevo. Sus manos se arrastraron hacia la vaina que albergaba la espada. La espada tenía un rubí rojo en el extremo del mango y una cabeza de dragón estaba tallada donde estaba alojada. Lentamente sacó la espada de su vaina y vio los suaves patrones ondulados en la hoja. No había duda de que era acero valirio. Sus reflexiones se interrumpieron cuando un ayudante entró a su tienda a toda prisa. Lamento molestarte, Khaleesi. Hay 2 hombres afuera solicitando tu audiencia. Dicen que te sirven, Khaleesi. El ayudante de Dany le informó y cuando salió de su tienda fue recibido por Ser Jorah y Daario Naharis, quienes rápidamente se arrodillaron. Por fin te encontramos, mi reina, dijo Daario felizmente todavía arrodillado ante ella. Daenerys miró a su alrededor con la esperanza de ver a Quaite, pero la bruja se había desvanecido en el aire. Su posterior recuperación y la espada de acero valirio en su mano fueron la única evidencia de la presencia de Quaite. Levántense los 2. Entren, tenemos mucho de qué hablar, ordenó Daenerys, que no quería hablar abiertamente de Meereen y sus problemas. No es que le preocupara que su Khalasar se enterara de la ciudad que ella gobernaba, pero quería sentarse a escuchar lo que sucedió en Meereen después de que ella se fue a lomos de Drogon. Perdóname, mi reina, pero creo que debería mantener la distancia, dijo Ser Jorah mientras se retiraba lentamente la manga del brazo para mostrar la infección de Grayscale. Se cubrió rápidamente el brazo para que los demás no vieran su aflicción. Por un momento, Daenerys se quedó sin palabras. Sabía que Jorah había sido un espía de Robert Baratheon, pero también era alguien que le había salvado la vida varias veces. Ahora, debido a su decisión de exiliar a Ser Jorah, el hombre se contagió de Grayscale. Un destino peor que la muerte lo esperaba debido a su decisión. Hay una cura en la ciudadela, ¿verdad? Deben haber tratado con Grayscale antes. He oído que los maestres de la ciudadela son un tesoro de conocimiento. Seguramente pueden curarte, dijo Daenerys con ojos esperanzados. Me temo que Grayscale está más allá incluso de su experiencia, mi reina. Además, será demasiado tarde cuando llegue a la ciudadela. La infección se extenderá por todo mi cuerpo antes de que ponga un pie en la ciudadela y eso suponiendo que pueda llegar a la ciudadela tendré que viajar en barco y el riesgo de propagar la infección es demasiado alto. Muchos otros sufrirían por mi locura y no puedo permitirlo, mi reina, dijo Ser Jorah. Hay otra manera, mi reina, dijo Daario atrayendo la atención de Daenerys hacia el mercenario que se había convertido en su amante. Podríamos amputarle el brazo y detener la propagación de la infección. El Grayscale todavía está en la fase inicial y las posibilidades de supervivencia son altas, ofreció Daario su consejo. ¿Eso puede salvarle la vida?, preguntó Daenerys esperanzada. No soy un experto, mi reina, pero hacer algo ahora es mejor que dependa de hombres que están al otro lado del mundo. Además, el viejo oso todavía puede pelear con su brazo derecho, sugirió Daario.
Encontraremos un buen sanador y salvaremos tu vida, Ser Jorah. Me juraste tu vida, así que sírveme estando viva. Daenerys comandó y Jorah simplemente avanzando en cumplimiento de su orden. Ahora, ¿qué noticias tienes de Meereen? Preguntó Daenerys y vio las miradas inquietas intercambiadas entre Daario y Jorah. Tenemos malas noticias, mi reina. Lo último que supimos es que los amigos de esclavos de Yunkai y Volantis habían hecho causa común contra ti, informó Ser Jorah. Con tu ausencia y los hijos de la arpía causando estragos en la ciudad, tememos que ya hayan enviado un ejército para tomar Meereen, dijo Daario con una mirada preocupada. ¿Estás seguro? Preguntó Daenerys. Representas un nuevo camino para la bahía de los esclavos. Siempre te verán como una amenaza y, con tu prolongada ausencia, ven debilidad en Meereen. Si Meereen cae, tu imagen infalible de poder se derrumbará. Incluso con tus dragones, no podrás restaurar el orden si no tienes una sede de poder, dijo Daario. Tiene razón. Meereen es un claro ejemplo de que la esclavitud y los amos no son necesarios. Los esclavistas siempre intentarán destruir un símbolo de libertad como ese, afirmó Ser Jorah. Daenerys absorbió lo que ambos decían y tomó una decisión. Si los esclavistas no quieren vivir en un mundo libre, entonces es su elección. Los arrancaremos de raíz. Pero no permitiré que Meereen sufra más atrocidades. Es hora de que regrese a Meereen, dijo Daenerys y volvió la mirada hacia el este. Drogon soltó un rugido aparentemente de acuerdo con lo que ella y Blood tenían sobre el asunto. XXXXXX. Wyman Manderly hubiera preferido no montar a caballo, pero su malestar personal no le iba a impedir acudir a esta reunión. En el momento en que recibió la noticia de la llegada de Jon Snow a Ramsgate, decidió ir él mismo a caballo y llevar al muchacho a Puerto Blanco. No era el único que pensaba así, lo que le hizo echar un vistazo a los demás de su grupo de jinetes. A su derecha inmediata estaba Maege Mormont, vestida con su atuendo habitual de soldado con armadura y una capa de pieles para protegerse del frío. Siguiendo a la dama de la isla del oso estaban sus hijas Alisane, Lyra y Jorelle, cada una más salvaje que su madre. A su izquierda estaban Galbar Glover y Ser Edric Magister. Ambos fueron enviados al norte por el rey para entregar los huesos de Eddard Stark antes de la boda roja, pero ahora los restos del lobo tranquilo descansaban bajo la protección de los Cranogmen. Hablando de eso, Ouland Reed lo seguía de cerca a caballo. El hombre era extremadamente tranquilo, pero su lealtad no estaba en duda, ni tampoco su valentía. Ned Stark se enfrentó a la Guardia Real del Rey Loco con Ouland Reed a su lado. Cualquier hombre que sobreviviera para contar esa historia sería alguien a quien apreciaría tener a su lado en las guerras venideras. Afortunadamente, pude ver el tenue contorno del castillo de Ramsgate, en manos de los primos de la casa Manderly. Cuando se acercaron al castillo, algunos jinetes se acercaron a su compañía y, al timón, Wyman pudo ver a Wierman Manderly, el actual señor de Ramsgate. Los Manderly de Ramsgate eran más norteños que los de Witherbourne. Después de generaciones de casarse con otras casas del norte, un grupo de Manderly había adoptado a los dioses antiguos como su religión, lo que resultó en la separación de la casa Manderly. Para no generar tensiones dentro de la casa Manderly, los primeros antepasados de Wyman habían entregado Ramsgate a los Manderly que adoptaron a los dioses antiguos. Wyman aminoró la marcha de su caballo y saludó a sus primos. Buen día, primo Wierman. Nos marchamos en cuanto llegó tu cuervo. Saludos, primo. Soy Ser Davos Eoward. Vino con Jon Snow en el barco, dijo Wierman señalando a un anciano barbudo que vestía ropas con el símbolo de la cebolla. Eres el caballero cebolla, ¿no? Pensé que estabas con Stannis Baratheon, Lord Seaward, preguntó Galbar Glover confundido. No, señor. Stannis me ordenó negociar con Jon Snow para que le proporcionara a su ejército raciones provenientes del muro, respondió Davos con un suspiro. Tuviste suerte entonces. Los Bolton no tomaron prisioneros. Los masacraron a todos. Perros pecado honor. Espetó Ser Edric Magister. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Dónde está el hijo de Ned Stark? Tenemos un asunto urgente con el muchacho, interrumpió Maege antes de que pudiera decirse nada más. El muchacho está en el acantilado de los tritones rezando ante los dioses antiguos. Él y su lobo guardo gigante. Mantengan a sus caballos colina abajo porque el lobo los asusta y los caballos los arrojarían al suelo, dijo Wierman mientras se frotaba el hombro. Izquierdo y Wyman pensaron que su primo hablaba por experiencia. Los guiaré allí, mis señores, mis damas. Ser Davos los condujo hasta la base del acantilado. El sol del atardecer les estaba dando un respiro del frío y la nieve había retrocedido un poco para que pudiera caminar hasta el acantilado.
En la cima, Wyman pudo ver al hijo de Ned Stark arrodillado ante el árbol Weirwood, rezando sus oraciones a los dioses antiguos. Por respeto a los dioses, se acercaron al muchacho con cuidado de no molestarlo. Wyman notó una espada sujeta sobre el hombro del muchacho, así como otra en su cadera. La que estaba en la cadera tenía un pomo de mundo, pero la otra estaba pintada de rojo y no pudo reconocer el diseño. Los he estado observando a todos, especialmente a usted, Lord Wyman. Tiene mi gratitud por abrir Whitehall y Ramsgate para los refugiados que huyeron de la invasión de los Hijos del Hierro y la crueldad de los Bolton, dijo Jon Snow, sorprendiendo a Wyman y sus compañeros. Cuando el muchacho se volvió para mirarlos, Wyman se sorprendió al ver al hijo de Ned. Aparte del cabello negro y los ojos grises, el muchacho no se parecía en nada a Ned Stark. Los Stark siempre han tenido la cara más redonda, pero este era más anguloso y también tenía más color en la piel. Por un momento, Wyman se preguntó si esa era la razón por la que algunos de sus hombres habían comenzado a llamar al muchacho el Lobo Blanco después de que les llegaran noticias de la caída de Último Hogar y Bastión Carr. Pero ese pensamiento se desvaneció cuando un enorme lobo guardo blanco salió de detrás del árbol Weirwood y les gruñó, lo que los hizo dar un paso atrás. Tranquilo, fantasma. Son amigos. Jon Snow frotó al detrás del lobo de la oreja y la enorme bestia se mostró tan dócil como un pequeño. Sin duda, se trata de un Stark, reflexionó Wyman. Ese lobo no nos hace temblar de miedo, Jon Snow. Luchamos junto al joven lobo y Viento Gris fue su compañero constante, dijo Lyra Mormont y Wyman quiso golpear a esa chica en la cabeza. Dejó escapar un suspiro silencioso de alivio cuando Jon Snow simplemente se rió del comentario. Sí, Viento Gris era más intimidante que fantasma. Jon nieve sonriendo y acercándose con la cabeza hacia la chica Mormont. Nos enteramos de lo que hiciste con Lasteart y Carold. Lo hiciste bien, como corresponde a un hijo de Ned Stark, dijo Galvar Glover y Wyman detectaron un rastro de respeto en el Glover. Todavía no puedo creer que Smaljón Umber vendiera a un hijo de Ned Stark al hombre desollado y además violando los derechos de los huéspedes. Maege Mormont escupió al suelo y comenzó a maldecir a los Umbers. Ya no importa. Lo hecho está y la justicia del norte se le ha dado a la casa Umber. Ned Umber todavía permanece bajo mi custodia y pronto me ocuparé de Smaljón yo mismo, dijo Jon Snow y Wyman pudo distinguir un brillo cruel en los ojos del muchacho. Has estado demasiado tiempo en los yeguas, mi señor. Smaljón Umber ha muerto. Ramsay Snow lo mató. Nos enteramos de eso por algunos de los hombres Umber que huyeron. El tonto está perdiendo aliados en masa y con un Stark al frente, más casas del norte se alzarán para desafiar al hombre desollado, dijo Edric Magister emocionado, sin duda ansioso por matar a los Bolton y luego regresar a las tierras de los ríos con la ayuda del norte. Me temo que te has equivocado de persona. No soy un Stark. Jon Snow negó con la cabeza. Ahí es donde te equivocas. Eres Jon Stark, rey en el norte por decreto de Robb Stark. Tu hermano te nombró su heredero antes de la boda roja e hizo que todas las casas del norte aceptaran su voluntad, dijo Maege Mormont mientras le entregaba al muchacho el último decreto del rey Robb. Wyman y los demás estaban a punto de arrodillarse pero el muchacho los detuvo rápidamente. No puedo ser un Stark ni siquiera con este decreto. Me alegra el gesto de Robb, pero Rickon debe tomar Invernalia. Es su derecho de nacimiento y no se lo robaré por una corona, mi señora, dijo Jon Snow mientras devolvía la carta. Tu hermano sigue prisionero de ese perro rabioso. Estás legitimado por orden de un rey. Eres un Stark, insistió Lyra Mormont y, por su parte, Wyman agradeció que esa chica abriera la boca, lo que no había sucedido a menudo. No me entiendes, mi señora. No puedo tomar el nombre de un Stark cuando ya tengo mi propio nombre. ¿No es así, Lorre? Preguntó Jon Snow y Wyman notó que el señor de Greywater Watch, que había permanecido en silencio hasta ahora, avanzó y se arrodilló ante Jon Snow con su espada clavada en el suelo. Mira, madre. Exclamó Lyra Mormont señalando al cielo y, efectivamente, una enorme bestia que bloqueaba el sol del cielo cayó sobre ellos y sacudió el suelo. Wyman nunca había sentido el tipo de terror que estaba sintiendo ahora en toda su larga vida. Si se hubiera tomado el tiempo de observar a los demás, se habría sentido más tranquilo porque a los demás no les estaba yendo mucho mejor. Incluso el estoico Uland Reed había retrocedido cuando el dragón, porque seguramente era un dragón de 7 malditos, aterrizó justo detrás de Jon Snow. Wyman observó fascinado y asustado cómo Jon Snow colocaba su mano sobre el hocico del dragón verde.
El dragón ronroneó como un gato, como si disfrutara que lo acariciaran de esa manera, y comenzó a frotar su enorme cabeza contra Jon Snow. Wyman tuvo que admitir que Oland Reed tenía bolas de acero mientras observaba al señor de la Guardia de Aguas Grises acercarse a Jon Snow y arrodillarse una vez más como antes. Estuve allí cuando tu tío Eddard Stark te recibió de manos de tu madre Lyanna. Yo fui quien te llevó al norte y lo hice con orgullo. Tu madre era mi amiga y fue por ella por quien luché en el sur. Tú eres su hijo y siempre tendrás mi lealtad a Aeron Targaryen, el tercero de su nombre, rey de los Ándalos, Rhoynar y los primeros hombres. Wyman notó que los demás no tardaron en seguirlo. Todos se arrodillaron ante Aeron Targaryen y juraron lealtad. Un norteño con un dragón a su disposición era un rey, sin importar el nombre que tuviera el muchacho, especialmente si tenía sangre de los Stark. Levántense todos. Los juramentos y las ceremonias pueden esperar. Estoy aquí para llevar la guerra a los Bolton, los Frey, los Lannister y cualquier otro imbécil que quiera apoyar a esa alimaña. Fuego y sangre pueden ser las palabras de mi casa, pero les mostraré lo que sucede cuando el hielo y el fuego se unen. Lin. Jon abrió los ojos y el aura plateada de sus ojos desapareció cuando salió de la red de Weirwood. Había estado observando a Ramsay a través de los árboles de Weirwood y tenía que decir que ese bastardo tenía agallas en lo que estaba intentando. El bastardo de Bolton no era alguien a quien iba a descartar o subestimar. El bastardo puede ser un psicópata, pero tiene una buena cabeza para la caza y una estrategia cuando la situación lo requiere. En este momento, el bastardo estaba implementando un plan así y sería brillante si tuviera éxito. Si realmente quisiera, podría poner fin a los planos de Ramsay, pero no iba a hacer nada. En lugar de eso, dejaría que el plan del bastardo surtiera efecto y haría su propio movimiento para cortar de raíz al bastardo de Invernalia. Pero primero, tendría que convencer a los otros señores de su plan y luego estaba la otra cosa que quería discutir. Petyr Baelish. Sus cavilaciones se interrumpieron cuando percibió el sonido de pasos detrás de él. Los señores te están esperando, dijo Sansa mientras estaba junto a Jon debajo del árbol Weirwood. Esa es una de las ventajas de ser rey. Todos esperan algo de ti. No estás aquí para decirlo, ¿verdad, dulce hermana? Preguntó Jon mientras se ponía de pie y miraba a Sansa. No, esperaba poder verlo, ¿sabes? Dijo Sansa mientras tomaba su mano y juntos caminaban por el acantilado. Eso depende, dijo con una pequeña sonrisa. ¿En qué? Preguntó Sansa. ¿Vas a convertir a Raegal en un blando? ¿Convertiste a Lady en, bueno, una lady era una loba wargo? Dijo Jon riéndose. Noté que Sansa estaba en partes iguales divertidas y dolidas. Dejó de reír y se reprendió a sí mismo por traer a la memoria recuerdos dolorosos para su hermana. La dama era la dama. Estamos hablando de un dragón. Santa le dirigió su mirada de cachorro y él cedió. Un pensamiento pasó por su mente y la colina cercana se movió de repente. Para Sansa, eso fue lo que pareció, ya que el color verde del dragón se mimetizó perfectamente con la colina. Pronto, con un aleteo, el dragón estuvo frente a ellos. Jon se acercó a una atónita Sansa al dragón y le permitió tocar a Raegal. El dragón verde no estaba muy contento de ser objeto de fascinación, pero se mantuvo dócil por el momento y soportó la inspección de Sansa. Sansa, por otro lado, caminaba alrededor de Raegal, pellizcando y empujando al dragón para saciar su curiosidad. Jon no podía culparla porque él mismo tenía la misma mentalidad. En sus lecciones mejoradas de Weirwood, había aprendido que hay dos tipos de dragones. Estaban aquellos dragones que se vinculaban y luego había otro grupo que nunca se vinculaba con un jinete. Los dragones no vinculados generalmente se volvían salvajes y se recluían en las montañas, prefiriendo la soledad incluso de otros dragones. Por lo general, estos dragones se pueden identificar por la forma de su cráneo. Estos dragones tenían una pequeña depresión en la parte posterior del cráneo. El lugar exacto sería el área detrás de los grandes cuernos que sobresalen del cráneo de un dragón. Otra señal sería que la columna vertebral del dragón estaría cubierta de púas sin ningún espacio libre. Aunque Jon estaba seguro de que Raegal se había unido a él, buscó en él alguna de estas señales. No encontré ninguna y tuvo la clara impresión de que a Raegal no le gustaba que alguien saltara sobre su cuerpo. Su gracia. Jon levantó la vista desde detrás del cuello de Raegal para ver a Melisandre y Ser Davos de pie a una distancia prudencial de Raegal. A la mujer roja no le gustaría nada más que cantar alabanzas sobre él y Raegal, pero afortunadamente tuvo la presencia de ánimo para hacerle jurar a ella y a los otros señores que guardarían el secreto.
Ser Jon Snow le daba una ventaja sobre sus enemigos y no iba a rebelarse tan fácilmente de manera dramática. Debido a la ubicación única de Ramsgate en la frontera del mar y al estar rodeado de montañas al oeste, mantener a Raegal en secreto no era tan difícil. Teniendo en cuenta que el norte estaba escasamente poblado, también contribuía al secreto de sus movimientos de tropas. Sin más demoras, Jon y Sansa se unieron a Melisandre y Davos en su viaje de regreso al castillo de Ramsgate, donde el resto de los señores esperaban pacientemente. ¿Tiene alguna otra revelación trascendental, su excelencia?, preguntó Davos mientras caminaban en un cómodo silencio. Si los derramo todos de una sola vez, ¿dónde estará la diversión, Ser Davos?, preguntó Jon con una risita. Espero que el próximo no sea tan grande como ese dragón, comentó Davos. No te hagas ilusiones, dijo Jon dándole una palmadita juguetona en el hombro al caballero Cebolla. Pronto, Jon estaba mirando el mapa del norte con otros señores del norte, además de Davos, Brienne, Sansa y Melisandre. La mujer roja estaba completamente callada y parecía haber perdido todo su fuego y había renunciado a su discurso de venta de profecías. Esa fue una de las razones por las que le había pedido que se uniera a esta reunión y también está el hecho de que pronto se le encomendará una misión. Afortunadamente, no tuvo que explicarse demasiado a los señores del norte, ya que Ouland Reed había hecho esa parte. No importaba tanto porque tener un dragón gigante que escupe fuego y un lobo guardo era más que suficiente para que los señores del norte actuales lo aceptaran como rey. Pero eso no significa que estuvieran contentos con los salvajes. Ya podía ver a los Mormont, Glover y Manderly mirando fijamente a Sigurd y Tormund con bastante dureza. No puedes esperar que el norte luche codo a codo con los salvajes Jon Snow o Daeron Targaryen o como sea que te llames. No lo haremos y Maege Mormont no pudo terminar su diatriba porque Jon estrelló la mesa con fuerza y la detuvo a mitad de camino. Lucharás codo a codo con el pueblo libre porque te ordeno que vayas a Lady Mormont. Si tienes algún problema con eso, puedes decirlo y regresar corriendo al lugar de donde viniste. Pero debes saber esto. Cuando recupere Invernalia y el norte, lo primero que haré es enviarte a ti y a cualquiera que te siga al muro. Allí verás a la Guardia de la Noche preparándose para la larga noche con la ayuda de los salvajes que tanto desprecias cuando la muerte marche sobre él. Muro, estarás agradecido de tener a todos los vivos a tu lado y me refiero a todos los vivos, dijo Jon mientras miraba con enojo a la osa de Bear Islands que la estaba encerrando. Así que los rumores son ciertos. Hemos estado recibiendo informes inquietantes del muro incluso cuando Jeor Mormont era el Lord Comandante de la Guardia de la Noche. La guerra en el sur nos distrajo y las noticias sobre los espectros y los caminantes blancos eran difíciles de creer, dijo Galvar Glover con el ceño fruncido y preocupado. Los rumores son ciertos, mis señores. Los vientos fríos se están levantando y los muertos se están levantando con ellos. Están liderados por el Rey de la Noche y lo vi con mis propios ojos en Ardorme. Lideré la Guardia de la Noche junto con Tormund y navegué hasta allí para evacuar al pueblo libre por temor a que los otros los atacaran. Llegamos demasiado tarde y ahora muchos marchan en el ejército del Rey de la Noche. Habrá gigantes, mamuts, lobos, osos y miles de otras bestias salvajes en el ejército de los muertos. No olvidemos a los 100.000 o más guerreros del pueblo libre que ya están en el ejército del Rey de la Noche. Está aquí y necesitamos a todos los vivos para derrotarlos, dijo Jon mientras miraba a los ojos a todos los que estaban de pie con él en la habitación. Si no podemos unir nuestras fuerzas y enfrentar al gran otro, el mundo entero se hundirá en una noche sin fin. Todos ustedes se convertirán en sirvientes del gran otro si no se reunirán bajo el príncipe prometido cuya canción es la de hielo y fuego como fue profetizado hace mucho tiempo, dijo Melisandre y Jon sabía que Davos iba a idear una refutación inteligente, por lo que intervino antes de que eso pudiera suceder. La larga noche puede esperar un poco, ya que el muro sin duda mantendrá a raya a los otros durante algún tiempo y hay otros aliados más allá del muro que atraerán la atención del Rey de la Noche. Tenemos como máximo un poco más de un año antes de que los caminantes concentren su poder en el muro y para entonces yo habré unido Poniente para enfrentar al Rey de la Noche. Para que eso suceda, primero tengo que asegurar el norte. De tomar Invernalia antes de que termine este mes. No será fácil, su gracia. Invernalia es un castillo enorme y es fácil de defender. Si Ramsay tiene un poco de tacto, se encerrará en Invernalia y esperará a que pase el asedio, dijo Galvar Glover, atrayendo la atención de todos al asunto en cuestión y Jon le dedicó un gesto de agradecimiento. La guerra no es fácil, Lord Glover. Si los Karstark se llevan toda la comida que pueden, Ramsay se verá obligado a darnos batalla, especialmente cuando todo el norte está mirando, dijo Jon. Pero todo el norte estará mirando,
Preguntó Sansa. Todos, incluido Jon, miraron a la hija mayor de Ned Stark, quien se detuvo por un momento pero rápidamente encontró su voz. Cuando estuve en Invernalia tuve una agradable charla con Barber y Dustin. Siente un gran odio por los Stark, especialmente por mi padre. En una época había deseado casarse con el tío Brandon, pero Rickard Stark le puso fin a eso. Siente rencor hacia mi padre por no haber devuelto los huesos de su marido después de la guerra. Me explicó la historia con gran detalle en las criptas. Incluso reveló su plan de alimentar a los perros con los huesos de mi padre justo cuando los huesos pasan por el cuello. Hacia el norte, explicó Sansa y los señores del norte gritaron furiosamente. ¿Qué descaro tiene esa zorra seca? Hablar siquiera de profanar los huesos de Lord Ned. Su cabeza debería ser clavada en una estaca, gritó Maege Mormont y los demás señores del norte la apoyaron de buen grado. Eso puede esperar hasta que tomemos Invernalia. Para responder a la pregunta de Sansa, Lady Dustin no ayudará a Ramsay ni siquiera si es para luchar contra los Stark. Ella sabe que Ramsay es quien mató a su sobrino y lo odia por eso. Lo mismo es cierto para los Ryswell. Ramsay ya había enviado cuervos a los Dustin y Ryswell y la respuesta que recibió no le ha levantado el ánimo. Por el momento, el único obstáculo para tomar Invernalia es Ramsay, pero tenemos que actuar rápido para aprovechar la ventaja. ¿Cómo sabe todo esto, Excelencia? ¿Tienes un espía en Invernalia? Preguntó Edric Magister con curiosidad. Digamos que tengo ojos y oídos en Invernalia, dijo Jon mientras intercambiaba una mirada con Sansa, acordando en silencio no divulgar su condición de vidente verde todavía. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de ataque? Estamos perdiendo el tiempo aquí sentados sin hacer nada, dijo Lyra Mormont y Jon simplemente avanzando en su dirección. Lady Mormont puede estar impaciente, pero todos anhelamos la batalla. Personalmente, disfrutaría tratar con Ramsay y los Frey. Hay muchas deudas que pagar con sangre y muerte. Jon gritando fríamente mientras entrecerraba los ojos para mirar el mapa. Colocó su dedo sobre el castillo de Cerwyn, atrayendo la atención de todos. Aunque Ramsay haya perdido a todos sus aliados, muchos aún le temen. Desafortunadamente, el castillo de Cerwyn se encuentra a solo unas pocas millas de Invernalia y eso significa, Ramsay puede reponer los suministros que perdió en el ataque a Karstark, terminó Wyman Manderly con tristeza y los demás ocupantes de la habitación se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Queréis atacar el castillo de Cerwyn y obligar a Ramsay a luchar contra nosotros en campo abierto? Sin la comida de Cerwyn, Ramsay no podrá resistir un asedio en el interior de Invernalia, dedujo Wyman Manderly. Corrija, mi señor. Es imperativo que Ramsay nos dé batalla abierta. Jon avanzando al señor de Ramsgate antes de tomar las piezas de caballería de la casa Manderly y colocarlas en el castillo de Cerwyn. Los caballeros de la casa Manderly cabalgarán y atacarán a los hombres de Bolton en su camino al castillo Cerwyn. Lord Clay Cerwyn teme lo que haría Ramsay, especialmente después de que su madre fuera desollada en el castillo delante de él y su hermana. Si la casa Manderly interviene en nombre de la casa Cerwyn, estoy seguro de que Clay Cerwyn apoyará abiertamente nuestra causa, dijo Jon y el anciano Manderly avanzando con la cabeza. ¿Y qué pasa con el resto de nosotros, Jon Snow? ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó Lyra Mormont. Él es vuestro rey, mi señora. Ten cuidado con lo que le hablas a su excelencia, gruñó Wyman Manderly. En realidad, prefiero el nombre de Jon Snow, mi señor. Es un nombre que me dio Eddard Stark y lo llevaría con orgullo, dijo Jon y Wyman simplemente inclinó la cabeza en señal de respeto por su decisión. En cuanto a tu consulta, milady, iremos directamente a Ornwood. Clarence Snow y Lord Robert Glover ya han comenzado el asedio del castillo de Ornwood. Con nuestra llegada, obligaremos a la guarnición a rendirse. Desde allí, marcharemos rápidamente con nuestras fuerzas a Invernalia y atraeremos a los Bolton. Sospecho que Ramsay se verá obligado a utilizar su único truco restante y ese es Rickon, que es exactamente lo que quiero que haga, dijo Jon antes de volver a mirar el mapa. Lord Manderly, también se le asignará otra responsabilidad, dijo Jon, captando el interés del viejo Wyman. Por supuesto, excelencia. Serviré en todo lo que pueda, aunque creo que mis hijos tendrán que hacerse cargo de los caballos, ya que no estoy en condiciones de liderar un ataque contra los Bolton. Wyman inclinó la cabeza en señal de disculpa. Esta tarea solo requiere de su flota, mi señor. Quiero que llevéis una flota considerable a los dedos. La flota necesitará un número considerable de hombres en los que se pueda confiar y que sepan manejarse con números. Transportaréis a alguien de gran importancia a ese lugar y os encargaréis del transporte de 6 millones de dragones de oro.
Ser Davos y Sigurd también os ayudarán en esta tarea, dijo Jon mirando al líder de Ten y al contrabandista convertido en caballero, que se asienta con la cabeza en señal de acuerdo. 6 millones de dragones dorados. Su excelencia, no lo entiendo, balbuceó Lord Wyman, haciendo una imitación muy convincente de un pez dorado. Digamos que armaremos y alimentaremos a todo el norte gracias a un enemigo reticente pero derrotado. Quiero que aseguréis el oro y establezcáis inmediatamente contratos con Braavos, Lorat y Norvos para obtener alimentos para alimentar a la gente. Tendremos que preparar el norte, mis señores. Se acerca el invierno. Line. Daenerys se despertó con un jadeo en otro de sus sueños. Ha sido un tema recurrente desde que hizo el sacrificio para recuperar su capacidad de tener hijos nuevamente. La mayor parte del tiempo soñaba con su sobrino y las olas que estaba causando en el norte. A veces veía extrañas criaturas de hielo envueltas en oscuridad abriendo un camino sangriento a través de cada criatura viviente que se cruzaban en su camino. No quería nada más que escalar Drogon y volar a Poniente y unirse al lado de su sobrino, pero la gente de aquí la detuvo. Prometió a la gente de Meereen libertad y se aseguraría de que sus súbditos no fueran arrastrados de nuevo a la esclavitud. Lo mismo sucedió con Astapor y Yunkai. Esta determinación de corregir los errores que había cometido la había llevado a marchar con los Dothraki hasta Meereen. Ya estaban acampados en las afueras de un pequeño bosque no muy lejos de la ciudad. Ella había enviado a algunos exploradores para que observaran lo que estaba sucediendo fuera de la ciudad. Sabía que había un ejército acampado afuera, pero quería saber cuántos eran y si ya se había producido un ataque. El jefe de los exploradores era Daario Naharis y ella había insistido en que se fuera en lugar de quedarse en el campamento aunque solo fuera para evitar sus avances. Después de su aparente capacidad para tener hijos, tenía miedo de llevarse a cualquier hombre a la cama. Quaite había dicho que tendría una familia en Poniente y temía que tener una relación aquí en Essos de alguna manera destruiría sus posibilidades en Poniente. Había subestimado la magia una vez y su hijo pagó el precio por ello. Si bien Quaite dijo claramente que tendría una familia en Poniente, también podría interpretarse que nunca tendría una en Essos. Por eso temía que quedar embarazada accidentalmente en este continente afectaría sus posibilidades en Westeros, lo cual, en retrospectiva, no tiene mucho sentido, pero la magia era impredecible. Las brujas siempre hablan con doble sentido y ella tenía miedo de cualquier manera, especialmente cuando descubrió una noche que su inmunidad al fuego había desaparecido. Antes del tratamiento de Quaite, Dany podía caminar a través de un infierno en llamas y solo sentía una pequeña incomodidad. Pero ahora, solo podía soportar las llamas por unos instantes, después de los cuales su piel se quemaría. Ella ya no era la enquemada y ese hecho realmente la estaba devorando. Durante mucho tiempo, había creído que era un dragón que se había liberado del yugo de su hermano Viserys. Su inmunidad a las llamas era la razón por la que se creía especial y ahora había perdido esa habilidad. Fue un golpe a su confianza y si no fuera por Drogon, habría perdido seriamente el juicio. Además, los sueños constantes sobre su sobrino también fueron un factor que contribuyó a su reciente falta de confianza. La facilidad con la que su sobrino se ocupaba de sus enemigos la asustaba francamente y era un golpe a su orgullo. Mientras que ella había tomado ciudades y hecho sufrir a sus enemigos, su sobrino se había convertido en sus enemigos en sus más fuertes partidarios. Ella había visto la forma en que él se ocupaba de los Umbers y los Karstarks. Fue realmente brillante y, al mismo tiempo, un golpe tremendo para los Bolton. Incluso ahora, su sobrino estaba jugando con los Bolton reuniendo una gran cantidad de salvajes en Lasteart. Mientras que los Bolton esperaban un ataque desde el norte, su sobrino estaba al este. Todos sus movimientos fueron cuidadosamente planeados y ejecutados meticulosamente con una previsión que ella hubiera deseado tener. Ver a su sobrino planear el ataque a los Bolton le hizo pensar en su propia estrategia. Aunque tomar el control del Khalasar Dothraki fue una decisión inteligente, debería haberles apuntado a un objetivo mejor: Volantis. En realidad, no necesitaba que todo el Khalasar viajara con ella a Meereen, ya que Drogon solo podía arrasar un ejército. Debería haber utilizado a los Dothraki para atacar a Volantis mientras ella tomaba a Meereen. De esa manera, podría haber atacado fácilmente a Volantis justo después de Meereen, pero ahora, debido a su decisión, la guerra entre Volantis y Meereen se prolongará. Realmente no podía permitirse que eso sucediera, ya que retrasaría su viaje a Westeros. La única forma en que podía ver el fin de la guerra era haciendo un trato con el ejército acampado a las afueras de las puertas de Meereen. Pero la pregunta era cómo lo haría en primer lugar.
No podía ir y pedirle a quien quisiera que estuviera al frente del ejército que se uniera a ella sobre la marcha. Necesitaba consejo y sabía exactamente a quién recurrir. Danny abrió las solapas de su tienda y sobresaltó a los guardias. Era temprano por la mañana y la primera luz aún no había tocado la tierra, pero sus guardias estaban muy alertas. Se volvió hacia Borno, a quien había elegido para que fuera su jinete de sangre de este Calasar. Llama a Jorah Mormont. Dile que su Khaleesi necesita un consejo. Sí, Khaleesi. Borno se colocó el puño sobre el pecho y se dispuso a traer a Ser Jorah. Unos minutos después, Ser Jorah estaba a su lado, pero se mantenía alejado de ella debido a su aflicción. Su caballero jurado tuvo que ser aislado en el otro extremo del campamento para garantizar que la escama gris no se propagara entre los Calasar. Mi reina, ¿en qué puedo servirte? Preguntó Ser Jorah mientras tomaba posición a su lado. Necesito tu consejo, Ser Jorah. Me gustaría partir hacia Poniente lo antes posible, pero tengo 3 ciudades que pacificar y Volantis debe recibir una lección. La única manera de terminar la guerra lo antes posible es asegurarme de que el ejército que está fuera de Meereen luche por mí. ¿Cómo lo hago? Los ejércitos de las ciudades libres son mercenarios, excelencia. Luchan por las riquezas que se les han prometido. Si deben ponerse de su lado, su patrón debe estar muerto o deberían darse cuenta de que están librando una batalla perdida y con su dragón puede hacerles comprender lo inútil que es enfrentarse a usted. Ser Jorah dio su consejo, pero Danny se limitó a negar con la cabeza. Pero si Drogon los mata a todos, quiero sus servicios para liberar a Stapor y Yunkai. Los hombres muertos no me serán de utilidad. No, si utiliza un Drogon de una manera específica. ¿Qué quieres decir? Preguntó Daenerys mirando al caballero con curiosidad. ¿Cuáles serán las cosas más preciadas para un ejército que se prepara para asediar una ciudad? Preguntó Ser Jorah en lugar de darle una respuesta directa. Deben tener hombres, alimentos y armas. Sí, necesito todo eso. Pero para que un asedio tenga algún tipo de éxito, especialmente contra una ciudad como Meereen, deben tener armas de asedio. Sin eso, sus esfuerzos serán en vano. Quítenles la capacidad de dañar la ciudad y los capitanes de los mercenarios vendrán a ustedes. Danny pensó en el consejo del caballero y le pareció de su agrado. Gracias, Ser Jorah, dijo Daenerys con una sonrisa. Ser Jorah podía haber traicionado su confianza en el pasado, pero seguía siendo alguien en quien ella confiaba. Probablemente por eso le dolió más cuando se reveló que era un espía. Estaba compensándolo y ella tenía la intención de asegurarse de que viviera y no lo perdiera a manos de Grayscale. Razón de más para que ella restableciera el orden en Meereen. Es un placer poder servirle, su gracia. XXXXXXXXX. Tyrion tenía un dolor de cabeza que no se aliviaba fácilmente. 2 jarras de vino todavía no habían curado su dolor de cabeza, así que sabía que tendría que soportarlo durante el resto del día. Una vez más, estaba atrapado dentro de una ciudad que estaba a punto de sufrir un asedio. Este era su segundo asedio y esta vez no tenía a Podrick ni a Bronn a su lado. Aunque estaba relativamente a salvo dentro de la gran pirámide rodeada de 4000 inmaculados, no creía que eso durara. Todo esto podría haber evitado si hubiera logrado convencer al príncipe de los andrajos de que cambiara de bando. Desafortunadamente, fracasó, pero logró al menos ganar unos días más para ser Barristan. Tyrion no creía que los días marcaran una gran diferencia, pero era mejor que nada. Antes de aventurarse en la tienda de mando del príncipe desgarrado, Ser Barristan le había advertido que no pusiera demasiadas esperanzas en conseguir una tregua. Aunque había escuchado el consejo del anciano caballero, el fracaso le dejó un sabor amargo en la boca. La información que Varys le había proporcionado era acertada y el príncipe desgarrado deseaba a Pentos. El único problema era que al tipo no le preocupaba demasiado que el hijo de un magister pentosiano se sentara en el trono de hierro. A partir de ahí, las negociaciones fueron cuesta abajo. El mar angosto se encuentra entre Pentos y Poniente. Dime, enano, en la larga historia de Poniente, ¿cuántos reyes han hecho la guerra a las ciudades libres de esos? Preguntó el príncipe andrajoso con una sonrisa divertida. Bueno, hubo un caso en el que el príncipe Daemon Targaryen devastó las flotas de la Triarquía, dijo Tyrion. Sí, eso sucedió solo por culpa de un dragón y, seamos honestos, Westeros es un montón de escombros en este momento. Incluso si el chico Fuego Oscuro de alguna manera logra ganar el trono, será casi imposible mantenerlo. El chico estará mirando por encima de su hombro durante el resto de su supuesto reinado y Pentos será la última aventura que querría. Si acaso, probablemente puedas hacer un mejor trato con este chico Fuego Oscuro.
Así que mi respuesta será un rotundo no, enano. Atacaré esta ciudad. Si te rindes, entonces se te dará un pasaje seguro a tu tierra natal. Si las puertas de la ciudad permanecen cerradas para mí, entonces las atravesaré por la fuerza y tomaré tu cabeza. Esa es mi oferta. Después de eso, Tyrion se había recluido en el interior de la pirámide siguiendo las órdenes de Ser Barristan. Un efecto secundario de haber tenido comandantes de batalla experimentados es que no tenía que hacer casi nada. Por eso bebía todo el vino que podía mientras vigilaba desde la gran pirámide hacia los muros de la ciudad. ¿Cuántas tazas has bebido, amigo mío? Preguntó Varys mientras se encontraba junto a Tyrion. Nunca llevé la cuenta. Deberías aferrarte a las copas. Pronto necesitarás tu ingenio. ¿Por qué? No vamos a ir a ninguna parte. Estamos atrapados dentro de esta pirámide gigante y esperamos que el enemigo venga y nos mate. Tienes muy poca confianza en Ser Barristan. Has sobrevivido a mayores adversidades en Poniente. Parece que he tenido un fuerte ataque de mala suerte desde que nuestra reina abandonó la ciudad, dijo Tyrion, no del todo contento con la serie de desastres que siguió hasta el día de hoy bajo su mando. No te culpes, amigo mío. A veces se gana y se pierde. Aún existe la posibilidad de que Ser Barristan derrote a los ejércitos de los vientos soplados, dijo Varys tratando de levantarle el ánimo. No estaría tan seguro. Tyrion hizo una pausa cuando sonó un cuerno en el lado sur de la ciudad. Una vez más, sonó el cuerno, lo que les indicó que habían avistado a un enemigo. Las campanas comenzaron a sonar en toda la parte suroeste de la ciudad. Eso fue desde el sur y el mar. Exclamó Varys y juntos corrieron por el pasillo hasta encontrar una ventana con vista al mar. Tyrion arrastró rápidamente una silla hasta la ventana y se subió tambaleándose. Estaba a punto de caerse, pero Varys lo estabilizó rápidamente. Mientras sus ojos contemplaban la escena que tenía ante él, tragó saliva nerviosamente. El mar de Meereen, habitualmente vacío, ahora estaba lleno de barcos hasta donde alcanzaba la vista. Filas y filas de barcos se extendían por el mar y él sabía que no estaban allí para una visita amistosa. Así que por eso el príncipe andrajoso se sintió incómodo al extender una tregua, pensó sombríamente. El asedio acababa de tomar un giro sombrío y él deseaba que ocurriera algún milagro. XXXXXXXXX. Barristan gritó órdenes a los hombres bajo su mando a diestra y siniestra para que aseguraran los muros de Meereen. Cuando se enteró de que el príncipe desgarrado había rechazado los términos de paz de Tyrion, no se sorprendió. Aunque una pequeña parte de él esperaba que todavía hubiera una posibilidad de una paz negociada, especialmente cuando el príncipe desgarrado había aceptado una tregua de 2 días para discutir la oferta con sus hombres. Pero en ese momento, mientras escuchaba las campanas que sonaban en la ciudad y las noticias de que una flota se acercaba rápidamente, se reprendió a sí mismo por no haberlo visto antes. No debería haber tenido en cuenta las promesas hechas por un mercenario, y mucho menos por el capitán del Windblown. Si entrecerraba los ojos un poco, podía distinguir las máquinas de asedio detrás de las líneas enemigas. Pronto se emplearían los trabuquetes y la ciudad sufriría numerosas pérdidas. Las murallas de Meereen pueden ser sólidas y las numerosas pirámides dentro de la ciudad pueden resistir un asalto de ese calibre, pertenecen pero a amos ricos. La gente común vivía en cabañas de madera, callejones y chozas. Este ataque solo traerá muerte y destrucción a los antiguos esclavos, lo que a su vez solo envalentonaría a los antiguos amos. La paz inestable que él, los Inmaculados y los sacerdotes rojos habían logrado traer a la ciudad se vería destrozada. Solo había una opción ante él en ese momento. Tendría que llevar a los 3000 hombres bajo su mando a atacar a los azotados por el viento. Si tuviera suerte, podría matar al príncipe destrozado e infligir el mismo daño a las máquinas de asedio. Mirando hacia atrás a los valientes hombres que estaba a punto de guiar a la guarida del enemigo, deseaba tener más tiempo para entrenar a los hombres. Se dio cuenta cuando Gusano Gris se unió a él en lo alto de la muralla de la ciudad para observar al enemigo. ¿Vas a ir a ver a Ser Barristan?, preguntó Gusano Gris eligiendo cada palabra con cuidado y Barristan notó que el comandante de los Inmaculados había mejorado notablemente su dominio de la lengua común. Probablemente gracias a Lady Missandei, pensó en privado. Sí. Sin duda muchos morirán, pero tenemos que atacar antes de que el enemigo tenga la oportunidad de coordinarse con la flota enemiga. Se cruzaron miradas de comprensión entre Gusano Gris y Barristan. Barristan pudo ver un atisbo de respeto en los ojos de Gusano Gris y se dio la mano.
Defenderemos la ciudad para la reina Ser Barristan, prometió Gusano Gris con un gesto de asentimiento, y Barristan estaba seguro de que cumpliría la promesa a pesar de lo que el futuro les deparara. Eso lo tranquilizó al saber que la reina aún tendría guerreros leales cuando regresara. Un chillido penetró el aire tenso de la ciudad haciendo que Barristan y Gusano Gris se miraran confundidos. Se escuchó otro chillido y ambos miraron hacia la gran pirámide temiendo que Viserion estuviera a punto de escaparse tal como lo hizo su hermano semanas atrás. Lo último que necesitaban era un dragón salvaje desatado dentro de la ciudad. Se escuchó otro chillido, esta vez más fuerte, pero Barristan no pudo ver al dragón. De repente sintió que el sol se oscurecía un poco a su alrededor y el frío era más fuerte que nunca. Todos miraron hacia arriba y pudieron ver en lo alto de las nubes un dragón que volaba directo hacia la ciudad. Era enorme, pero el resplandor del sol hizo que apartaran la vista del dragón. Todos, incluido Barristan, se alarmaron cuando el dragón se acercó demasiado a los muros de la ciudad. Con un aleteo, el dragón se impulsó fácilmente y voló sobre el muro directamente hacia el enemigo acampado fuera de la ciudad. Todos los soldados en el muro señalaron al dragón con entusiasmo y pronto los hombres estaban cantando en voz bastante alta. Reina dragón. Reina dragón. Reina dragón. Barristan tomó rápidamente un catalejo de uno de los ayudantes y echó un vistazo. Efectivamente, pudo ver al jinete de cabello plateado. Las escamas negras de la bestia eran una prueba irrefutable de que el dragón era Drogon. Su mente estaba eufórica al saber que la reina había regresado ilesa y luego fue testigo de cómo se hacía historia. El dragón se inclinó hacia la derecha y escupió fuego sobre el viento azotado. Había fuego por todas partes y agradeció a los 7 por mantenerlos con vida para ser testigo de cómo un Targaryen cabalgaba un dragón rumbo a la guerra. Siguió el movimiento de la reina mientras su dragón lanzaba fuego sobre los mercenarios. Notó que la reina se estaba concentrando en las máquinas de asedio en lugar de en la gente misma. Incluso entonces había bastante gente que estaba siendo consumida por el fuego. No les prestó atención porque eran enemigos y siguieron su mirada hacia la reina. Pronto ella voló en dirección al mar. Un poco más tarde pudo ver humo saliendo de la dirección del mar. Fuego y sangre eran las palabras de la casa Targaryen y era fuego y sangre lo que él veía. No tenía vergüenza de unirse a los gritos de júbilo de sus hombres mientras observaba todo lo que sucedía. Una vez más sintió la emoción y el entusiasmo que sintió cuando mató a Maelis el monstruoso en combate singular.